Entonces, bueno, son y 10, creo que vamos a empezar ya y vamos a ver si consigo arrojar un poco de luz, ¿no? De que sepáis y tenéis algunas bases de conocimiento de por qué es tan complejo esto de los acúfenos y después también que tengáis, digamos, algunas herramientas mentales o de conocimientos para ayudaros en vuestro problema en particular. Doy por hecho que casi todos o todos los que estéis aquí o tenéis acúfenos o sois familiares de acúfenos y que encima el problema es relativamente importante, porque si no fuera importante seguramente no estaríais conectados. Así que bueno, espero que os sirva de información. Vamos a estar una horita, ¿vale? Y cuando acabemos, pues empecemos a hacer las preguntas que consideréis y, y vamos a ver qué tal resulta, ¿vale? Bueno, creo que se puede ver el cursor sobre la pantalla y vamos a empezar, ¿de acuerdo? ¿Se ve todo correcto? ¿De acuerdo? Bueno, la primera parte de la charla irá un poco para explicaros cómo funciona el sistema auditivo, eh, cómo funciona desde el punto de vista anatómico y fisiológico y por qué muchas de las cosas que oís o que os han dicho son falsas, ¿vale? Y para empezar a introduciros en el problema de los acúfenos. Los acúfenos esencialmente se oyen en el oído porque es el órgano de la audición, es decir, no puedes oírlo en las rodillas ni puedes oírlos en los hombros porque no son órganos de audición. Los ruidos, por tanto, los acúfenos, tinnitus en inglés, yo hablo acúfenos porque me gusta más la palabra castellana, eh, se originan en el sistema auditivo o en el sistema nervioso central, en el sistema cognitivo, pero no lo podéis oír en otra manera. Por eso todos los acúfenos acabáis en el otorrino, aunque después veremos que las causas son de lo más variadas. Entonces, de entrada os voy a poner una diapositiva que quiero que solo captéis la idea y la repasaremos casi al final otra vez, pero quiero que lo tengáis un poco en la cabeza. ¿Qué es esta? Que es lluvia. Lluvia sería un acúfeno cualquiera, me da igual que sea lluvia, que sea viento, que sea trenes, que sea aire, que sea un pitido, que sea lo que sea. Después está la palabra percepción, después está la palabra atención, después está la palabra tolerancia y después está la palabra molestia. ¿De acuerdo? No voy a entrar ahora a discutir de estos términos, vamos a empezar la charla y después volveremos sobre todo esto, pero para que veáis un poco por dónde vamos a ir a lo largo de toda la presentación. Bueno, os voy a dar unas bases, tranquilos, que no voy a intentar que no sea una chapa de anatomía y fisiología del oído, pero es muy importante para mí que entendáis cómo funciona el sistema auditivo, ¿de acuerdo? Y os iré explicando poco a poco por qué. Bueno, el oído, como sabéis, tiene todas estas partes. Hay lo que llamamos un oído externo, que es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Hay un oído medio, que es el tímpano, la cadena de huesecillos y las celdillas de la mastoides, que está detrás. A mí me ven, ¿verdad? ¿Vale? Detrás de la mastoides, ese es el oído medio, y después está el oído interno, que es donde está la cóclea y la parte del equilibrio. El oído interno es la parte sensorial más noble del oído. ¿Vale? Este sistema, el oído, se encarga de transmitir el sonido. Después está la parte del equilibrio, pero esencialmente la función que nos interesa a nosotros es la de transmitir el sonido hacia el cerebro. No tiene ninguna otra función. ¿De acuerdo? El aire, el sonido rebota sobre el tímpano hace mover la cadena de huesecillos, como estáis viendo en esta imagen, y se transmite, tiene también una función de transmisión, de modulación del sonido, y se transmite desde la membrana timpánica hasta el último huesecillo, el martillo, el yunque, el estribo, hasta el último huesecillo, el estribo, y este es un movimiento pues, que está además, no es un movimiento estático, es un movimiento que está regulado por una serie de tendones y una serie de músculos, ¿vale? Como puede ser la rodilla o puede ser el hombro, ¿de acuerdo? Entonces tenemos primero un sonido que va transmitido por el aire, después se transmite a través de unos huesecillos, o sea, es una transmisión mecánica, y de ahí
y esa transmisión mecánica está influenciada por la ventilación del oído que se produce a través de la trompa de Eustaquio que comunica el oído con la parte de atrás de la nariz y que es esencial en que el oído esté funcionando bien. Por ejemplo, algún paciente me ha preguntado que si oye su respiración, que si oye presión. Hay veces que estamos confundiendo ventilación y ruidos, pero bueno, ya iremos hablando un poquito. Y después de la cadena de huesecillos va el oído interno. Dentro del oído interno, como os he dicho, está la parte del equilibrio con el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares que nos dan información de aceleración, ¿no? De equilibrio, al fin y al cabo, y la cóclea. Y la cóclea y también la parte del equilibrio están rellenos de unos líquidos. Así, dentro de estas secciones de la cóclea, dentro hay unas rampas. De esas rampas están llenas de un líquido que se llama perilinfa y endolinfa, es decir, el hueso, el último hueso que se une al oído interno, que es el estribo, mueve este líquido, es decir, primero era aire, después era mecánico y ahora es como una ola, una ola de un líquido que se mueve a lo largo de toda la cóclea y hace transmitir, hace vibrar estas escalas que hay dentro de la cóclea. Esto sería una sección de la cóclea y veis que hay una serie de membranas que se van a desplazar y se van a mover por el movimiento de ese líquido dentro del oído, ¿vale? Ese desplazamiento de los líquidos harán que se mueva esta membrana, que se llama membrana de Reissner. Ese líquido mueve el líquido de dentro y hace que se mueva esta membrana, la membrana tectoria, que hace que, como veis, esté unido a estos cilios, y esos cilios, que son las células sensoriales de transmisión del sonido, se mueven desde un lado hacia otro y producen una cascada de reacciones electrónicas, digamos, dentro de esa célula. Esa reacción pues, son de distintos electrolitos, sodio, potasio, todo es como muy complejo, pero realmente no lo es tanto. ¿Por qué quiero que es muy importante para mí que sepáis esto? Porque este movimiento de los cilios se produce única y exclusivamente como resultado del movimiento de los líquidos y por tanto de la transmisión del sonido, ¿vale? O sea, estos cilios no se mueven solos. Por tanto, los cilios o las células ciliadas no producen espontáneamente, esto es relativamente falso porque sí que hacen un ruido de fondo, pero no son la causa de los acúfenos, es decir, no son células musculares que se mueven solas y hacen que se produzca ruido, ¿de acuerdo? Bueno, esta cascada de células producen una liberación de un neurotransmisor y este neurotransmisor ya conecta con el oído, con los nervios de la transmisión hacia el cerebro. La cóclea es muy específica, cada una de las zonas de la cóclea estimula una serie de frecuencias, los tonos más agudos en la base, los tonos más graves arriba, pero para que sepáis pues, que esto es como una ola. Si, dependiendo de la zona de la cóclea que se estimula, pues se estimula un sonido más agudo, más grave. Obviamente estos son millones de sonidos cada vez que oís la voz, cada vez que oís la música, cada vez que oís cualquier sonido, son miles de ondas que estimulan distintas partes de la cóclea. ¿Vale? Para que veáis lo complejo que es el sistema auditivo, que es de una complejidad extrema comparándole con otros órganos que hay, como puede ser el corazón o los pulmones. Esto es verdaderamente complejísimo de funcionamiento. Y una vez llegas a estimular el nervio, como veis, la cóclea está aquí abajo, y se estimula una cascada digamos, de una vía de transmisión del sonido hasta el córtex auditivo, que es donde se procesa toda esta señal. Es decir, el oído solo transmite el sonido, no hace ninguna función. Nosotros no oímos en el oído, oímos en el cerebro, ¿vale? Y todas estas vías son vías intermedias que regulan todo ese sonido que llega hasta el cerebro, que tiene vías para el mismo lado, o sea, del oído izquierdo para el lado izquierdo, del oído derecho para el lado izquierdo, pero también cruzadas, como veis en estas imágenes. Y al final, aunque os parezca, para acabar de complejar la cosa, en el córtex cerebral todo es dependiente del procesamiento de esta señal, del desarrollo cognitivo de cada uno de nosotros, es decir, que está influenciado toda la audición por un montón de cosas. No depende única y exclusivamente del oído. De hecho, hay gente que oye bien y las pruebas auditivas son normales y entienden mal porque la alteración está a nivel del procesamiento central. Total, que esto hace que todo el sistema auditivo sea muy complejo. ¿Por qué quería
explicaros esto? Porque a lo largo de la charla voy a decir cosas que vais diciendo que os han dicho y que quiero empezar a desmentir desde el principio. Una de las cosas es, eso es el tímpano que se mueve solo. El tímpano no se mueve solo, se mueve cuando hemos visto que se mueve. Es la cadena de huesecillos que se mueve sola. La cadena de huesecillos no se mueve sola. Son las células ciliadas que se mueven y emiten un ruido. Las células ciliadas no se emiten ningún ruido ni se mueven solas. No, el oído prácticamente influye muy poco en la producción de un acúfeno. Otra película distinta es esto de aquí, las vías centrales. Y la transmisión del sonido por estas vías centrales depende de química pura. ¿De acuerdo? Uy, espérate, perdón. ¿Qué ha pasado aquí? No os preocupéis que vuelvo. Ya está. Entonces, es química pura, son neurotransmisores. Todas estas neuronas, no sé por qué se me quita, todas estas neuronas no sé por qué se me quita, Irene. Todas estas neuronas tienen una serie de neurotransmisores que son los que transmiten toda esta señal hasta el cerebro. Así que vemos esos que os sonarán a todos, la noradrenalina, la GABA, la NMDA, son neurotransmisores que transmiten la señal hasta el cerebro. ¿Por qué también es para mí importante que conozcáis esta vía? Porque como son neurotransmisores, aquí sí que se puede actuar a nivel medicamentoso para variar la actividad de estas neuronas, que es donde realmente veréis después que se originan la mayoría de los acúfenos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que todos estos neurotransmisores no son específicos del sistema auditivo. ¿Entendéis? O sea, estos neurotransmisores son para todo el cerebro, para toda la vía nerviosa. Es decir, que aunque tengamos algún fármaco que pueda actuar sobre algunos de estos neurotransmisores, no van a actuar de manera específica sobre los neurotransmisores del sistema auditivo. ¿De acuerdo? Vale, después volveremos un poquitín a esto. Pero ya os va dando una idea de medicaciones, por qué sí, por qué no. ¿De acuerdo? Bueno, la otra cosa es la hipoacusia. Hipoacusia es la pérdida de audición, más o menos importante. Y quiero haceros un recuerdo de los tipos de pérdida de audición que hay. Normalmente son de transmisión, es decir, hay un problema de transmisión del sonido, es decir, una alteración por una perforación del tímpano, una placa de esclerosis, un problema del oído interno, de la cóclea, de la neurona, porque puede haber un tumor en el cerebro. O sea, todos estos tipos de problemas, sea de transmisión o sea de oído interno, producen una hipoacusia. A nuestro cerebro, en el fondo, le da un poco igual de dónde viene, que no es verdad, pero bueno, generalmente, que sepáis que cualquier paciente que lleva asociado una pérdida de audición puede llevar asociado acúfenos. Y esencialmente da igual la causa. Puede ser desde un tapón de cera hasta un tumor en el cerebro. ¿De acuerdo? Lo digo porque siempre preguntáis, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Pues lo siento mucho, pero viene de un montón de posibles sitios. ¿Un tapón de cera puede producir acúfenos? Pues sí. Hay gente que viene y me dice, yo ya sé que tengo un tapón de cera porque me empieza a pitar el oído. Le limpias el tapón de cera, se acaba el problema. Obviamente son los menos de los casos. Ojalá todo el problema se acabara ahí. Así que lo que quiero es iros planteando que cualquier patología del oído, sea la que sea, y sea la causa que sea, y sea el origen que sea, puede llevar asociados acúfenos. ¿Vale? Bueno, como veis, lo digo porque seguramente muchos de vosotros tenéis problemas de audición y tenéis distintos tipos de pérdida de audición y os voy a enseñar algunas imágenes para que las diferenciéis y, bueno, hagáis un poco correlación con lo que vosotros tenéis. Esta es una audiometría de una hipoacusia de transmisión que donde veis que hay dos líneas que están separadas, ¿vale? Y las otras son las hipoacusias neurosensoriales, es decir, por un daño coclear. Aquí veis una imagen de las células ciliadas del oído y cuando hay una hipoacusia neurosensorial, pues estas células ciliadas están dañadas. Eso puede ser producido por un montón de causas. Aquí veis un montón. Hipoacusias neurosensoriales por una sordera súbita, por trauma acústico, por hipoacusias de origen profesional, por medicamentos fototóxicos, por traumas acústicos, por la edad,
por herencia familiar, por síndromes naturales, por enfermedades autoinmunes, por infecciones incluso recurrentes o únicas. La diferencia con la hipoacusia anterior es que esta es neurosensorial. O sea, antes había dos líneas que estaban separadas, ahora están unidas. Y esencialmente, o casi todas, son con caída en tonos agudos. Eso la tendréis muchos de vosotros. Da igual la edad, porque no depende de la edad solo. Como veis, la presbiacusia, que es debida a la edad, es solo una de las muchas causas que producen pérdida de audición. ¿Vale? Pero estas son, digamos, no recuperables, porque igual que las transmisiones siempre puedes reparar de alguna manera el tímpano o la cadena de huesecillos, pues esta está, como hemos visto, hay una lesión de las células ciliadas y una vez las células ciliadas se dañan, no se recuperan, que no es verdad, porque veremos que sí que hay alguna posibilidad, pero en general, cuando ya se daña por alguno de estos factores, que son muy habituales, pues quedan dañadas y no lo recuperamos, ¿vale? Bueno, ahora os voy a entrar a hablar de 3 enfermedades que tienen tratamiento y que van asociados a acúfenos. Y también me interesa porque vais a ver por qué empezamos por dar este tipo de tratamientos en los pacientes que tienen acúfenos. Vale, uno es la sordera súbita, que es una pérdida brusca de audición. Eso está en el origen de algunas de vuestras patologías, de vuestros acúfenos. Es decir, es una pérdida brusca de audición, de oído interno. Por norma general no sabemos cuál es la causa que lo produce. Hablamos de virus, de vasoespasmos, de cantidad de cosas. Siempre intentamos descartar que haya un tumor, alguna prueba de estas, pero esencialmente es una pérdida brusca de audición de oído interno, que donde el oído lo vemos absolutamente normal y sin embargo lo que está dañado es el oído interno. Y el pronóstico de esta enfermedad pues depende de que sea rápida la atención y adecuada, ¿vale? Es decir, que se atienda al paciente en los primeros 2, 3, 5 días como mucho. Cuanto más leve, mejor pronóstico; cuanto más severa, peor pronóstico. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento de la sordera súbita? Esencialmente los corticoides orales. ¿Por qué me importa esto? Porque como de inicio es una causa desconocida, normalmente usamos los corticoides como primer tratamiento ante un acúfeno de reciente aparición. ¿Por qué? Porque tampoco conocemos exactamente cuál es la causa y sobre todo al principio muchas veces no podemos hacer un diagnóstico inicial y se trata como si fuera una sordera súbita. Por eso muchos de vosotros al inicio de empezar a oír el acúfeno se os han dado corticoides, precisamente porque el mecanismo de inicio se le supone parecido al de la sordera súbita. Y después hay una serie de tratamientos para esta enfermedad que se pueden combinar, por ejemplo, vasodilatadores o corticoides intratimpánicos si no funciona bien y tal. Este es el tratamiento de esta enfermedad o de un acúfeno de reciente aparición. Los corticoides intratimpánicos para la sordera súbita. Ya sería muy poco, muy raro que los indicaran corticoides intratimpánicos para el tratamiento de un acúfeno que no tiene una buena evolución, ¿vale? ¿Por qué también quiero hablar de esto? Porque muchas veces he oído que hay pacientes con acúfenos de muy larga evolución al que de pronto le dan corticoides. No, los corticoides tienen solo dos funciones, o en el inicio o en un empeoramiento brusco en algún momento de la vida del paciente. Solo ahí, pero darlos así como así, en cualquier momento digamos, del desarrollo de un acúfeno, pues no tiene mucha indicación. Respecto a la cámara hiperbárica, que también me habéis preguntado, pues es un tratamiento eh, sobre el que los resultados son relativamente ambiguos. Si estuvieran mis compañeros que hacen cámara hiperbárica me dirían que no, otros dirían que sí, pero bueno, en cualquier caso, la indicación sigue siendo esta, o sea, un caso de sordera súbita y relativamente cercano al momento. No se hace una cámara hiperbárica para un acúfeno al cabo de un año, ¿de acuerdo? Porque las posibilidades reales de mejoría pues son muy leves, ¿vale? Trauma acústico, pues exactamente lo mismo, es una pérdida de audición brusca por un ruido especialmente elevado, como puede ser un petardo, un cañonazo, una bofetada, cualquier cosa así verdaderamente brusca y relativamente importante, ¿vale? Produce una pérdida de audición muy característica con esto que llamamos un escotoma en 4 kHz, una pérdida de audición muy característica, y si tenemos la suerte de ver al paciente en el momento, digamos, en las primeras horas, se trata igual que si fuera una sordera súbita. O sea,
En un principio se usan corticoides, vasodilatadores, exactamente lo mismo. Si es un paciente que ha ido a las fallas de Valencia y en la Mascletá le ha salido un acúfeno, pues si lo pillas en los primeros días, le puedes dar corticoides a ver si tenemos suerte y mejora. Es un poco distinto de las hipoacusias de tipo laboral, que es por trauma acústico continuado, normalmente no es tan elevado. Y estas no tendrían este tratamiento, es decir, tú no le puedes dar corticoides a un paciente que trabaja en un aserradero y que tiene una pérdida de audición neurosensorial por trauma acústico, pero que lleva 10 años trabajando en eso y que la pérdida de audición es de hace tiempo. Eso no hay una indicación de este tipo de tratamiento. ¿De acuerdo? Así que, tanto en una pérdida brusca por un trauma acústico severo, un concierto de música, yo qué sé, un ruido, especialmente hay algunas personas, por ejemplo, me contaron, no es que fui a coger el telefonillo de casa y pegó un pitido y desde entonces, pues bueno, es un trauma acústico. Y si lo pillas, igual que una sordera súbita, en los primeros días, el primer tratamiento de origen que ponemos es este. ¿Cuál es el razonamiento de esto? Pues no lo puedo explicar claramente. O sea, no hay una causa clara de por qué ponemos corticoides. Se supone que hay una inflamación del sistema auditivo interno y que esto es una de las pocas cosas que pueden responder, ¿vale? Pero, ya os digo, en el primer momento. La otra enfermedad de las que quiero hablar y que produce acúfenos es la enfermedad de Meniere. Normalmente, todas estas otras enfermedades, como la pérdida neurosensorial y paratonos agudos, producen acúfenos agudos. Suele haber una correlación relativamente clara entre el tipo de pérdida de audición y la audiometría. Tonos agudos, hipoacusias para tonos agudos. En el Meniere ocurre un poco lo contrario. El Meniere es una enfermedad que produce, lo conoceréis porque produce sobre todo crisis de vértigo, pero produce sobre todo, que es lo que nos afecta a nosotros, una pérdida de audición fluctuante, es decir, unos días se oye más y otros menos, y sobre todo en tonos graves, ¿vale? Sobre todo va acompañado a una gran distorsión y una sensación de presión, de lo que llamamos plenitud óptica. Y esto es distinto, esto es de los pocos acúfenos que sí que se producen en el oído. Como veis, esto es un corte de las mismas secciones que hemos visto antes en los dibujos, donde veis esta membrana de Reisner, que es la normal, y en la segunda imagen veis estas flechas que nos hablan de la dilatación de esta membrana. Es decir, la presión del líquido que hay dentro, que se llama endolinfa, aumenta de cantidad, aumenta la presión, aumenta la pérdida de audición, aumenta la distorsión y aumenta el acúfeno. Y como veis, está aplastando en la membrana tectoria contra las células ciliadas. Así que aquí sí que hay un acúfeno que se está produciendo en el oído y la causa es muy clara. Así que en este caso sí que sabemos cuál es la causa. ¿Vale? Normalmente da un acúfeno igual que la audición, fluctuante, sensación de presión, como si tuviéramos el mar, una caracola, un motor, una espita de gas. Sí, suelen ser ruidos relativamente graves, va asociado a pérdida de audición y cuando la presión de este líquido mejora, mejora el acúfeno, mejora la distorsión sonora, tal. Eso de que mejore, pues no todo el mundo ocurre, pero el tratamiento inicial, veis las curvas de audición, son neurosensoriales, pero a diferencia de las de caídas en agudo, los agudos están bien y sobre todo lo que hay es fluctuaciones. Hay veces que puede ocurrir en un mismo día a lo largo de una semana o meses, pues unas veces oyen bien, otras regular, otras mal, con el paso del tiempo se suele oyendo mal. Cuanto peor está la audición, más ruido, más presión, más distorsión. Y además ese tipo de ruido, ¿no? Hubo un motor ahí dentro. Cuando ya con el tratamiento o sin tratamiento mejora la audición, pues disminuye la presión, disminuye el ruido. Tal. Esto es una de las enfermedades que producen acúfenos que tienen un tratamiento y tienen un tratamiento específico, que son, os habréis oído muchos, la betestina, el SERC, voy a decir algunos nombres comerciales porque os sonarán más, suelen ir asociados a diuréticos. ¿Por qué diuréticos? Porque lo que queremos es disminuir la presión de esos líquidos dentro del oído, ¿vale? Y en este caso se puede utilizar el tratamiento de corticoides intratimpánicos o la gentamicina intratimpánica, sobre todo para el tratamiento de los mareos, ¿vale? Los corticoides, al fin y al cabo, se puede utilizar tanto para los síntomas auditivos como para los vestibulares, para el equilibrio, pero la gentamicina es solo para el síntoma de equilibrio. Volviendo un poquitín atrás, puede ser que nosotros tengamos en la cóclea este problema
sin vértigo. Eso es lo que llamamos hidrops endolinfático o hidrops coclear. Es decir, hay pacientes que tienen presión, fluctuación de los tonos graves, acúfeno grave que fluctúa, distorsión, sin mareo. Eso no se considera un Meniere, sino que se considera un hidrops coclear. Y el tratamiento es exactamente el mismo. Por eso, en estos pacientes y solo en estos pacientes está indicado este tipo de tratamiento. ¿Por qué digo esto? Porque también oyes gente que está tomando estos tratamientos cuando lo que tiene es un pitido desde hace 4 años. Pues las posibilidades de que mejore son nulas porque no tiene este problema, por lo tanto no está indicado este tratamiento. ¿De acuerdo? Ahora que algunos mejoran, pues mejorará por lo que sea, pero realmente este tratamiento está indicado para esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasa con el tratamiento de la enfermedad de Meniere? Que no todo el mundo responde, como pasa con todas las enfermedades de nuestro organismo y con todos los tratamientos, pero los tratamientos que hay son esos. La verdad es que la mayoría de los pacientes sí que conseguimos controlar el vértigo, el síntoma de equilibrio, pero los síntomas auditivos no son tan sencillos. Pero en estos casos sí que están indicados este tratamiento, incluso los corticoides intratimpánicos. Hay mucha fluctuación, mucha presión, mucha distorsión, se puede indicar. Incluso se puede indicar tiempo después de la aparición del... Eso no tiene que ser brusco, ¿vale? Pero única y exclusivamente para este caso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, vamos a empezar ya sobre lo que vosotros queréis, que es el acúfeno como tal, ¿vale? O sea, es que el haberos puesto estas, digamos, tres enfermedades que tienen un tratamiento es porque, para explicaros por qué ponemos esos tratamientos de inicio en muchos pacientes y por qué se pone ese tratamiento para esa enfermedad que es el Meniere y por qué no está indicado en otras enfermedades. Así que ahora vamos a centrarnos un poco en el acúfeno. El acúfeno, tinnitus en inglés, que ya sabéis que a mí me gusta, gracias, usar la palabra castellana, realmente es un síntoma de muchísimas enfermedades, ¿no? Entonces vosotros tendéis a meter todo. La palabra que usáis o la frase es esto no tiene arreglo. Esto, que es el acúfeno, vais a ver que son miles de acúfenos de miles de orígenes y por tanto no puede de ninguna de las maneras tener un tratamiento. En este sentido, quiero que asimiléis la palabra acúfeno a la palabra dolor, ¿vale? Imaginaros un dolor de la pierna, ¿vale? Un dolor de la pierna puede ser debido a las rodillas, a un problema de trombosis venosa, a un problema muscular del gemelo que se contractura, puede ser un problema óseo, puede ser un traumatismo, puede ser una herida sobre la piel, puede ser un tumor cutáneo, puede ser un problema de los pelos. O sea que el dolor de una pierna puede ser debido a muchas cosas. Sí que es verdad que el dolor, o la mayoría de los dolores, mejoran con paracetamol o con ibuprofeno, ¿no? Pero no todos los dolores mejoran con paracetamol o con ibuprofeno. Tenéis que recordar que muchos de estos problemas, pues a lo mejor se tienen que resolver con un fisioterapeuta o con un stent vascular o con ejercicio físico o con un montón de tratamientos distintos y de distinto origen. Así que quiero que tengáis esa idea en la cabeza, ¿vale? Acúfeno. Vamos a centrarnos un poquito en lo que vosotros queréis. Para que veáis un poco la diferencia, acúfeno como el que nosotros nos referimos habitualmente, lo que llamamos acúfeno subjetivo, es decir, tenemos un sonido en la cabeza, en el oído, que no pertenece a un estímulo externo. Se habló en su inicio de que si era una alucinación, pero no, yo y todos los otorrinos tenemos claro que no es una alucinación de ninguno, que no es un problema psicológico ni psiquiátrico, tenemos un ruido en el sistema auditivo, pero no pertenece a nada que estemos escuchando de fuera, ¿vale? De esos pueden ser todo lo que os he mandado un cuestionario para que me contestarais y todos me decís más o menos los mismos, pero podéis decir todo tipo de sonidos. O sea, hay pitidos, zumbidos, siseos, jaula de grillos, chicharras, motores, miles de ruidos que comentáis y todos son lógicamente creíbles. O sea, no puede ser que todos coincidáis en los mismos sonidos y que sean inventados, ¿no? Así que obviamente los tenéis. Pero quiero que diferenciéis esos ruidos de lo que llamamos acúfenos objetivos. Objetivos son ruidos de nuestro organismo
que nosotros oímos, que es lo que nosotros llamamos somatosonidos. Somato es organismo, pues un sonido de nuestro organismo, que son sonidos que no deberíamos oír, ¿por qué? Pero que oímos y que incluso podría ser perceptible por terceras personas, es decir, que alguien acercándose al oído pues lo oiga, que a mí me ha ocurrido, algo muy raro, pero algunos sí que los puedes oír desde fuera. Ahora hablaremos de todo esto, no os preocupéis. Es un síntoma relativamente común, o sea, no estáis solos en este problema, afecta a un 10, un 14, depende de las publicaciones de la población, o sea que hay mucha gente que tiene ruidos y generalmente, pero no siempre, se asocia a pérdida de audición, ¿vale? Es decir, casi todo el mundo tiene algo de hipoacusia, que puede ser mucha, puede ser poca, pero también hay pacientes que oyen muy bien y tienen acúfenos, ¿vale? O sea que no le podemos echar solo la culpa a la pérdida de audición, pero sí que verdaderamente en general hay una cierta relación, ¿de acuerdo? Pero tampoco es dependiente de la pérdida, de la intensidad de la pérdida de audición. Hay gente que oye muy mal y no tiene acúfenos, y hay gente que oye muy bien, una pérdida leve y tiene un acúfeno. Otra cosa es la intensidad del acúfeno, pero digamos la existencia, ¿vale? Etiología, es decir, causa de los acúfenos objetivos. Quedaros con los de arriba. En nuestro organismo solo hay una cosa que pulsa, que es el corazón. Así que cuando nosotros oímos una pulsación en el oído o en la cabeza, solo podemos oír o las arterias o las venas. Por tanto, esos acúfenos son, si es arterial, será pum, 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 más rápido, y si es venoso, un poquitín más lento. Pero lo me decían los pacientes, yo es que lo oigo acompasado si me tomo el pulso. Si me toco el cuello, lo noto que va al mismo ritmo. Incluso si presiono o modifico el ruido. O sea, es vascular, sí o sí, es circulatorio, sí o sí. ¿Cuáles son las causas? Pues también son muchas, ¿no? Ahí veis algunas cuantas, pero verdaderamente, para seros sinceros, no porque tengáis un ruido pulsátil podéis pensar que tenéis algo de esto. O sea, las posibilidades de encontrar una de estas causas son casi nulas. O sea, yo veo obviamente muchos acúfenos pulsátiles, les pido las pruebas para descartar todas estas cosas y casi nunca sale nada. Así que en algún momento, pues tengo que decir, pues mira, no sé por qué oyes tu circulación, sé que es tu circulación, pero no sé por qué ni de dónde viene. Por norma general, suele estar relacionado con el acceso de la circulación al cerebro. Ahora hablaremos un poquito, ¿vale? Y esos ruidos son claramente circulatorios. El otro es el muscular o anatómico, que es lo que llamamos el mioclono, que es tac, 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 como si fuera un morse, como si fuera un teclado, una máquina de escribir antigua. Eso vosotros todos habréis tenido alguna vez, que os vibra el ojo o algún músculo de la mano que hace contracturas. Pues si eso ocurre en la musculatura de la cuerda de la cadena de huesecillos, perdón, de la cadena de huesecillos o de los músculos que hay alrededor de la trompa de Eustaquio, pues cuando se contraen esos músculos, vosotros en el oído oís tac, 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 tac. Es muy raro que ese ruido sea una tetania, o sea, que esté constantemente en espasmo ese músculo día y noche durante toda vuestra vida. Normalmente va asociado a algún problema de tipo muscular o neural o a estrés, nervios, presión, contracturas, todo eso, ¿vale? Pero estos dos ruidos son muy característicos y son, ya hablaremos de tratamientos y de cómo podemos intentar descartar lo que sean, pero son eso, ¿vale? Y después lo que os decía de que las células ciliadas no producen ruido, pues es mentira. Sí que las células ciliadas producen unas emisiones fotoacústicas espontáneas, pero no son perceptibles. O sea, las podemos medir, que son las emisiones acústicas, los productos de distorsión, una serie de pruebas que podemos hacer, pero nosotros no las percibimos. Así que vuelvo a olvidaros de esta opción. Los ruidos, los acúfenos, no se producen ahí dentro, ¿vale? Acordaros de estas dos, los pulsátiles y los musculares. Así que ya tenemos dos tipos de ruidos con unas posibles causas y veremos algún posible tratamiento. Pero estos son somatosonidos, ¿de acuerdo? Después también estarían los ruidos articulares, los que se producen al abrir y cerrar la boca o de los movimientos del cuello. ¿Vale? Clac, 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 clic, 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 todo eso son ruidos de nuestro organismo, pero van directamente relacionados con lo que estamos haciendo. O sea, hay una relación causa-efecto clara, ¿vale? Ahora vamos a los que de verdad os gustan, los acúfenos subjetivos. Y aquí os desmonto un poco todas las ideas que pudierais tener.
¿Cuáles son las posibles causas de un acúfeno subjetivo? Es decir, de los pitidos, de los zumbidos, de la jaula de grillo, de los chicharras, de la espita de gas, todos. Pues fijaros, desgraciadamente, cualquier cosa. Desde, como os he dicho, un tapón de cera, una otosclerosis, un colestatoma, la enfermedad de Meniere, problemas neurológicos centrales, tumores, otitis, fármacos que hayáis tomado a lo largo de vuestra vida, incluidos quimioterápicos, diuréticos, un montón de posibles orígenes. De ahí ya empezamos a decir, pues si hay tantos orígenes, ¿cómo va a haber un solo tratamiento? No es posible que podamos tratar igual un acúfeno que pulsa circulatorio, como un mioclono de un espasmo muscular, como un pitido dentro del cerebro, como una sensación de presión dentro del oído por un Meniere, como una ototoxicidad. Imposible, ¿vale? Y después, ¿qué influyen en los ruidos? Influye todo. Por ejemplo, un motivo por el que todos acabáis en el fisio es porque al abrir o cerrar mucho la boca se dispara el acúfeno. Eso ocurre en casi todo el mundo. No os puedo dar una explicación clara de por qué, pero se supone que se genera una tensión ahí en todo el sistema auditivo y se dispara el acúfeno. ¿Que conviene mejorar todo lo que esté relacionado con el empeoramiento del acúfeno? Sin ninguna duda. De ahí a que la causa del problema, por ese motivo, es decir, porque como yo abro la boca y se me dispara el acúfeno, el problema está en la TM, pues no. ¿Vale? Hablaremos también de esto. Problemas dentales, contracturas cervicales, problemas de cervicales, el estado psicológico, el estrés, el alcohol, el ejercicio físico. Yo es que estoy mucho peor cuando hago ejercicio físico. Te sube la tensión arterial, sube la presión intracraneal y es mucho más al ruido. El estrés es una causa habitual, el alcohol también. Es decir, no penséis que lo que vosotros os pasa solo a vosotros. Es relativamente habitual que todas estas cosas estén tanto en el origen como en el desencadenamiento como en el empeoramiento de los acúfenos que tenéis. ¿Vale? Bueno, seguiremos. Bueno, volvemos al acúfeno, el clásico, el pitidito, tal. Ya hemos visto que no se origina en el oído. ¿Y dónde se origina? Que es ¿dónde se origina? ¿Dónde se origina? Pues es actividad dentro del sistema nervioso central. Pero el acúfeno obviamente no el pulsátil, no el mioclono, no el de la presión del Meniere, ¿vale? El clásico que vosotros conocéis y por el que seguramente la mayoría de vosotros estéis aquí hoy. O sea que es actividad neural. Nuestro sistema nervioso central, que funciona de manera eléctrica, eso sí que puede ser percibido. Esa es la teoría. Esa teoría no es demostrable, es decir, no hay ninguna prueba para medir un acúfeno, no hay una resonancia que nos diga, mirar, aquí está el acúfeno. ¿Vale? No hay un electroencefalograma que diga, mirar, como se ha alterado esta onda, ese es el acúfeno, no existe. Pero sí que lo dan una serie de causa-efecto. Es decir, si tú valoras o modificas la actividad del sistema nervioso central, se puede modificar el acúfeno. Ahora hablaremos también, por ejemplo, con la relación con la pérdida de audición, con la hipoacusia. ¿Vale? Pero en el fondo, quiero que os quede claro que esto es actividad dentro de nuestro sistema nervioso central. Por eso la mayoría de vosotros no decís, tengo un pitido aquí, o en esta zona. ¿Vale? Es muy raro que un paciente diga que lo tiene claramente dentro del oído. Suele ser pues en todo alrededor, ¿vale? En la zona del cerebro. Así que es actividad eléctrica aberrante dentro del sistema auditivo central, cuya principal característica es que lo notamos. Si no lo notáramos, no tendríamos acúfeno, ¿vale? ¿Vale? Y aquí viene el origen de por qué tenemos un problema con esto de los ruidos. Esto, algunos si habéis entrado un poco en internet y tal, que es bastante habitual, ahora hablaremos de eso también, habréis oído del modelo neurofisiológico de Haastrup. Es decir, ¿por qué explicación tiene que tengamos acúfenos o que el acúfeno sea para nosotros una molestia? Y al fin y al cabo, como veis, no estamos hablando para nada ni de células ciliadas ni de sistema auditivo. Estamos hablando de percepción, de atención, de fastidio, de molestia. Es decir, nosotros tenemos una fuente que sería el acúfeno, el ruido neural, esta actividad neural exagerada, y en algún momento
lo empezamos a detectar. Eso es parte del problema. O sea, la teoría dice que en el fondo nosotros tenemos esta actividad, todos tenemos esta actividad neural y ninguno de nosotros la oye, ¿no? En general. ¿Por qué en algún momento se empieza a percibir? Eso es parte del problema. Puede estar asociado a miles de cosas. Estrés, alcohol, hipoacusia, enfermedades varias y tal. La cosa es que en algún momento se empieza a detectar. Y como se empieza a detectar, genera lo que llamamos una alerta roja. Es algo que nos fastidia, ¿no? Como ya lo hemos detectado, ya está ahí. Lo empezamos a percibir y empezamos a evaluarlo como si fuera un evento negativo. Es algo que nos fastidia. Dices, claro, es que nos fastidia. Pues efectivamente a todos. Tener un ruido dentro del oído nos tiene que fastidiar de mayor o menor manera. Y cada vez que lo percibimos, pues empezamos a responder de una manera negativa, lo que llamamos aversiva. Eso está asociado con el sistema límbico, eso es química pura, todo, y conexiones interneurales dentro del cerebro. Es decir, se percibe cada vez más y como genera en nosotros una respuesta negativa, cada vez se percibe más negativamente, ¿no? Hasta el punto que llega a provocar una respuesta negativa de nuestro sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema límbico y nuestro sistema nervioso autónomo están interconectados. Es decir, cuando tú tienes da igual que sea dolor y da igual que sea acúfeno, podemos alterar y se puede modificar por las emociones, por las motivaciones, por la conducta y puede desencadenar taquicardia, respiración, aumento de la tensión arterial, pero todo esto son conexiones neurales dentro. Y eso es por lo que explica que muchos de los que tenéis acúfenos, pues tengáis este tipo de reacciones. ¿Vale? O sea que, al fin y al cabo, todo que os dice esto es que no se sabe nada, se sabe perfectamente todo, porque es así para el acúfeno, y es así para el dolor, y es así para miles de sensaciones que tenemos. Lo que pasa es que es muy difícil de explicaros todo esto. Yo voy a necesitar una hora, pues imagínate a cada uno de vosotros en la consulta, ¿vale? Así que me alegro que estéis aquí un viernes por la tarde intentando haceros una idea de todo esto. ¿A dónde estoy tratando de llegar con esto? Primero, que el acúfeno en la mayoría de vosotros es de origen central y después que está muy, muy relacionado con otros sistemas, ¿vale? Sobre todo el de las emociones y sobre todo el sistema nervioso autónomo que desencadena que la percepción de ese ruido pueda empeorar o no. ¿Vale? Bueno, ¿a cuánta gente afecta los acúfenos? Ya hemos visto antes que afectaba un 10-14% de la población, pero realmente de todos los que tenéis acúfenos, pues a unos les afecta más y a otros menos. Y se supone que entre un 0, vamos a poner un 1% de la población, afecta de una manera severa sobre la calidad de su vida. Es decir, el ruido es lo suficientemente importante para que sea un problema en la calidad de vida del paciente. ¿Vale? Entonces, ¿a qué va asociado realmente? Pues no está asociado al sexo, o sea, afecta igual a hombres que a mujeres, no afecta al nivel socioeconómico, sí suele estar relacionado con hipoacusia, que ya lo hemos dicho, no en todo el mundo, pero suele estar relacionado con algún tipo de pérdida de audición. En los mayores puede estar más relacionado porque suelen tener mayor pérdida auditiva y porque suelen tener más tratamientos que pueden ser ototóxicos a lo largo de su vida y por tanto puede afectar a la audición. Y después también hay una clara relación con la exposición al ruido, ¿vale? Es decir, el ruido suele ser un factor de riesgo, tanto como desencadenante como empeoramiento. Otra de las preguntas que habéis hecho. ¿La exposición al ruido es importante en esto? Pues sí. O sea, si tú tienes un acúfeno que no te molesta y cada vez que sales de fiesta se te dispara y lo tienes mal durante 2 semanas, hay una clara causa-efecto, ¿no? Tenemos que empezar también a hablar de la palabra lógica en todo esto. Es decir, si tú cada vez que vas a un concierto sales con el acúfeno disparado, si eres policía y vas a una sesión de prácticas, sales con el acúfeno disparado, eres militar y cada vez... Obviamente hay una relación clara. De ahí a que uno deba mantenerse quietecito en casa sin salir nunca, pues no. A mí no me gusta que dejéis de hacer cosas por culpa del acúfeno, pero sí que mantengáis un claro conocimiento de lo que puede empeoraros. Y en principio los ruidos y los ruidos intensos están desaconsejados, ¿vale? De ahí a que podáis salir con vuestros amigos, pues claro que podéis salir, intentar protegeros un poco, no os pongáis
cerca de la zona de ruido intenso, protegeros, como se tiene que proteger todo el mundo, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene un acúfeno problema? Pues alteraciones, ya lo sabéis, alteraciones del estado emocional, alteraciones en el sueño, alteraciones de concentración y en casos muy más severos, pues una incapacidad relativamente importante, ¿vale? Eso son porcentajes, como veis, de lo más variados. ¿A qué va muy asociado? Que también es algo que me habéis preguntado alguna vez que lo pusiera, que yo no quería ponerlo, a lo que llamamos hiperacusia, que es que no toleres los ruidos elevados. A todos nos molestan los ruidos elevados a determinada intensidad, pero a algunos pacientes les alteran el ruido externo, no el acúfeno, el ruido externo, a una intensidad menor de lo habitual. Y suele estar, como veis, muy asociado a acúfenos. O sea, hay muchos pacientes de acúfenos que tienen hiperacusia y hay muchos pacientes de hiperacusia que tienen acúfenos, ¿vale? Y en general, pues se puede llegar a sentir como una sensación dolorosa y muy molesta. Normalmente, como os decía, a todos nos molestan los ruidos a partir de una cierta intensidad, pero algunos pacientes que son 90, 100 decibelios, pues a algunos pacientes ya el ruido externo le molesta con 80, con 90, con 60 decibelios. Cuanto más bajo es el sonido que te produce un problema, más severo es tu problema de hiperacusia, ¿vale? Y esto lo tenemos que diferenciar de algiacusia, que es sensación de dolor con ruido intenso, de misofonía, que no tiene nada que ver con esto, que es una, digamos, una reacción anormal ante un sonido especialmente, no tiene por qué ser ni siquiera especialmente intenso, es decir, no aguanto la gente que cuchichea. Eso no es un problema de algiacusia, ¿de acuerdo? Es un problema de misofonía, o no tolero a la gente que está comiendo palomitas en un cine. Eso es misofonía, eso no es hiperacusia, ¿vale? Y después está la fonofobia, que es miedo a determinados ruidos que está generado pues, por experiencias previas del paciente, etcétera, ¿no? ¿Por qué quiero introducir la palabra hiperacusia? Porque cuando venís por un problema de acúfenos, una de las cosas que intento saber es cuánto os afecta en vuestra calidad de vida, ¿vale? Entonces vosotros muchos me decís, no, es que yo, por ejemplo, entro en una cafetería y me molesta mucho que no oigo a la gente. Eso no es acúfenos. De hecho, en una cafetería el acúfeno lo tienes que dejar de oír prácticamente porque queda enmascarado por el sonido de la cafetería. Si tú no oyes a la gente, tu problema es de hiperacusia, de hipoacusia, de pérdida de audición, ¿vale? Y es que yo entro en una cafetería y me molesta muchísimo el barullo que hay. Eso no es acúfeno, eso es hiperacusia, es decir, te molesta el ruido por encima o por debajo del resto de la gente. El resto de la gente aguanta al resto de la gente hablando, tú no lo aguantas, te molesta. O yo voy a una cafetería y cuando salgo de ahí tengo mi acúfeno disparado. Eso es acúfeno, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces venís porque tenéis un acúfeno, pero vuestro problema más importante es que no oís bien. Muchas veces venís porque tenéis un acúfeno, pero vuestro problema más importante es que os molestan ruidos externos. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque lo que hay que tratar es lo que te molesta. Si tú tienes un acúfeno que no te molesta y tienes un problema con la hiperacusia o con la hipoacusia, lo que hay que tratar es la hipoacusia o la hiperacusia, pero no hay que tratar el acúfeno, porque el acúfeno realmente no. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y eso es uno de los papeles que yo trato también de diferenciar cuando venís a la consulta. Tema recurrente, los problemas articulares. Vamos a ver. Veis la última frase, relación causa-efecto con el acúfeno. Es decir, efectivamente los problemas de la ATM y de cervicales pueden originar o pueden desencadenar o pueden empeorar un acúfeno, pero tiene que haber una causa-efecto clara. Es decir, yo no tengo acúfenos hasta que tengo una contractura cervical. Yo solo tengo acúfenos por las mañanas porque he estado toda la noche bruxando, aunque uso férula, he estado apretando los dientes y cuando me levanto por la mañana tengo un ruido horroroso, hasta que ya se me libera la tensión y se me pasa el ruido, ¿vale? Yo tengo un acúfeno desde que me han diagnosticado una hernia cervical y cuando tengo mal el cuello está fatal y cuando tengo bien... O sea, si hay una causa-efecto clara, el tratamiento del acúfeno, ¿cuál es? El de la causa del problema. Es decir, los pacientes que tenéis una alteración de eso, sí que está indicado la fisioterapia. En cualquier caso, todo lo que sea reducir tensiones, realizar masajes, relajar todas las tensiones, siempre es bienvenido. O sea que nadie os puede decir
que sea inútil realizar fisioterapia. Siempre, siempre es útil. Pero tampoco esperéis un cambio si no hay un cambio importante, si no hay una relación causa-efecto. Sí que es verdad que la mayoría de vosotros, como generáis mucha tensión y estáis muy contracturados, pues todo lo que mejore eso puede mejorar la percepción del ruido, ¿vale? O sea que no os voy a decir que no hagáis fisio, todo viene muy bien, pero tenéis que tener muy claro cuál es la relación. Lo digo porque muchos pacientes vienen a la consulta de otorrino ya habiendo visto antes a un fisio y dicen, pues no me ha cambiado nada. Digo, es que no tiene por qué cambiar. Si no tienes ningún problema articular, ¿por qué te va a cambiar? ¿Vale? Porque es que he leído en internet, ahora hablaremos de todo eso, ¿vale? Pero que tengáis muy claro. Otro concepto claro que quiero que diferenciemos. Vamos a ver. La otra pregunta, pero doctor, ¿esto no tiene cura? Se curan las enfermedades. Se tratan los síntomas. ¿Vale? El acúfeno, como habéis visto, es un síntoma de muchas enfermedades. Muchas enfermedades que en la mayoría no tienen cura, pero es que tampoco tiene cura la hipertensión o la gastritis crónica o las migrañas o tal. Todas esas enfermedades crónicas o la artritis reumática o miles de enfermedades, todas esas enfermedades no tienen cura, pero sí tienen tratamiento. Y eso es a donde nosotros intentamos llegar cuando queremos tratar un acúfeno. ¿No tiene cura? Habéis visto que algunas sí, la sordera súbita, una enfermedad de Meniere, tiene un tratamiento, ¿vale? Un tratamiento, una cura específica multiacúfeno, no. Por tanto, ¿tiene tratamiento? Sí, pero en función de eso, ¿de acuerdo? ¿Esto tiene cura? Tiene cura si la enfermedad que te produce el acúfeno tiene cura, ¿de acuerdo? En esto quiero que veáis esta diapositiva que es muy importante, que es lo que yo diferencio en tres tipos de pacientes. Pacientes que tienen un acúfeno, es decir, vienen, no, sí, no oigo bien, o me supura, tengo distintos problemas. ¿Tienes acúfeno? Sí, sí tengo acúfenos. Se acabó, ya no hablan más del acúfeno. No interfiere con ninguna de sus actividades, tiene un acúfeno y ¿desde cuándo? Pues desde hace 10 años. ¿No te molesta? No, nada, ahí está, no me fastidia tenerlo, pero ahí está, se acabó. Pacientes con acúfeno molestia, es decir, me fastidia para dormir, vosotros os vais a encuadrar en alguno de estos tres sí o sí. Me molesto para dormir, para concentrarme, no pasa mucho más de eso, pero bueno, los días que estoy más nervioso se me dispara, es un fastidio. Y en lo que llamamos el paciente con acúfeno problema, es decir, no existe nada más en este mundo. Yo tengo un ruido ahí que me altera la vida, condiciona todo y genera ansiedad, depresión. Y esto es un círculo vicioso, ¿vale? O sea, no sabes hasta qué punto es la ansiedad y la depresión la que hace que lo vivas mal y tal. Ahora hablaremos un poquito de eso. Bueno, ¿qué os hace pensar que vosotros estéis en uno de esos tres grupos? ¿Que vuestro ruido es más agudo o más molesto que el del otro? Aquí estáis conectados ahora mismo 88 personas. ¿Verdaderamente creéis que vuestro acúfeno es más molesto que el del otro que está al lado? ¿Creéis que es más alto que el de ninguno de los otros? Pues yo os debo decir que hay pacientes que están en el primer grupo, es decir, pacientes que no tienen ningún síntoma, es decir, no les preocupa, y que me dicen, no, yo este ruido lo oigo incluso en el coche. O sea, voy conduciendo y a pesar del ruido yo lo oigo. ¿Te afecta? Nada. Pacientes en el de abajo dicen, mira, yo este ruido no lo oigo nunca, pero en el silencio de la noche me pongo a buscarlo, y lo encuentro. Y yo así no puedo vivir. ¿Depende de la intensidad? No. ¿Depende del tipo de ruido? No. ¿De qué depende? De cómo somos cada uno de nosotros, de cómo toleramos las cosas y cómo vamos a tolerar el acúfeno. ¿Vale? Así que la función de una unidad de acúfenos es llevar a un paciente que tiene un acúfeno problema a un paciente que simplemente tiene un acúfeno. ¿De acuerdo? Ya os digo que me da igual la cantidad de ruidos que tengáis y la intensidad que tengan. Realmente, cómo vivís cada uno de vosotros vuestro acúfeno solo depende de atención, de la primera diapositiva, atención, tolerancia, todo eso. Ahora volveremos a entrar también con eso. Muy importante, ¿cuáles son los factores de modificación? Pues tenéis que recordar, hay ruidos pulsátiles, hay ruidos que fluctúan, que suelen ser relacionados con hipoacusas
autoinmunes o hidroxcoclear y discontinuos. O sea, hay ruidos que aparecen y desaparecen. ¿Tiene una lógica que aparezca y desaparezca? No tiene mucha lógica, porque en nuestro organismo no hay nada que... Algunos cambios hormonales aparecen y desaparecen y puede haber ruidos relacionados con eso. Pues puede ser, pero para que veáis que no todo el mundo tiene acúfenos continuos, ¿vale? ¿Y qué lo modifican? Los ruidos elevados, ya lo hemos oído, el trauma acústico, el estrés típico, situación de ansiedad y de estrés, presión atmosférica. Hay pacientes que están mejor en el mar y peor aquí en Madrid, o mejor en un avión y peor al volver, la posición del cuello, la existencia o no de mareos, que haya algún tipo de medicación, es decir, yo cuando tomo esto empeoro y cuando lo dejo mejoro, el alcohol, que es un vasodilatador, y algunos tratamientos previos. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque muchas veces no tenemos que tratar el acúfeno. Si tú tienes un acúfeno de base que esencialmente no te molesta, pero te molesta cuando ocurre algo, hay que tratar ese algo. ¿De acuerdo? Si tú tienes un acúfeno que está bajito y no te molesta, y sin embargo te aumenta y te fastidia la vida cuando estás en estado de estrés y resulta que tienes a tus padres a tu cargo en tu familia, tienes problemas en el trabajo, tienes tal, lo que hay que tratar es el estrés. Porque tu acúfeno es tu problema es que se desencadena con el estrés. Si tú tienes un problema, como hemos dicho antes, en el cuello y empeora cuando tienes contracturas, lo que hay que tratar es el cuello. Si tienes un problema que cualquier otra cosa que es el que desencadena los ruidos y resulta que eres DJ en una discoteca, tienes un problema. ¿Entiendes? Lo que hay que tratar por norma general es todo aquello que empeora el acúfeno de base. Sobre todo si el acúfeno de base no es un problema. ¿Vale? Esto es muy importante llegar a intentar desencadenar pues, todos esos conflictos que podemos tener dentro, ¿vale? Y que afectan a la percepción del acúfeno. Eso es esencial. Bueno, y otra diapositiva que también me habéis pedido muchos. Estos son respuestas a cosas que vosotros me decís. Llevamos en esto muchísimos años y siempre se repiten las mismas cosas. Vosotros obtenéis la información de varios sitios, que son los médicos de cabecera, los otorrinos, los audiólogos o audioprotesistas y de Internet. Y de toda esa miscelánea de información que recibís, salen estas palabras que repetís continuamente, que son: no oigo por culpa del acúfeno, no. No oyes porque no oyes. Y el acúfeno es síntoma de la pérdida de audición. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que, lógicamente, si tú no oyes del todo bien y encima tienes un ruido, pues la percepción es de que oyes peor por culpa del acúfeno. Pero no se deja de oír porque tienes un acúfeno. De hecho, hay gente que tiene acúfenos y oye perfectamente, ¿vale? Pero es más bien al revés. Se tiene un acúfeno porque se tiene pérdida de audición, pero no se tiene pérdida de audición porque se tiene un acúfeno, ¿vale? Así que el acúfeno no es causa de pérdida auditiva, ¿vale? Que la sensación, obviamente, si tienes un ruido sea de empeoramiento, pues lógicamente, pero no es la causa, ¿de acuerdo? Los acúfenos son de los dos oídos, ¿no, doctor? Pues no, puede ser de uno, puede estar en el cerebro, pues, y además vosotros lo veis, lo oigo por aquí, lo oigo allá, donde lo queráis colocar, ¿vale? Así que los acúfenos pueden estar en uno de los dos oídos, en los dos oídos, o en el sistema nervioso central, o en los tres sitios al mismo tiempo. Los acúfenos son para siempre. Palabrita o frase que a mí me mata, sobre todo porque son frases que os han dicho médicos cuando habéis tenido un acúfeno que lleva un día o 3 días. Vamos a ver, los acúfenos, la mayoría desaparecen. Yo creo que todos, vosotros no, porque vosotros seguramente, los que me estáis escuchando, ya tenéis un acúfeno crónico. Pero si habláis con toda la gente de vuestros amigos y familia, pues todos igual han salido de fiesta y han salido con un acúfeno, han tenido un ruido en alguna vez en su vida y ha desaparecido al cabo de 3 segundos o 1 hora o 3 días. Sí, la mayoría de los acúfenos se van. Es verdad, claro, que cuanto más tiempo duran, más posibilidades hay de que se quedan. Y también es otra cosa. Es que he leído que a los 3, si ya dura 3 meses, ya se queda. Que si dura 6 meses, se queda. ¿Por qué? O sea, ¿por qué a los 3 meses y a las 2 semanas no se puede ir y antes sí y después ya no? ¿Y por qué a los 6 meses? ¿Y por qué a los 9?
Todo eso son falsos mitos que no existen. Hay acúfenos que se van a los minutos, otros a los días, otros a los meses y otros al año. Si al año sigue, ya hay que pensar que sí, que se queda, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tenga que molestar. Pero no os fijéis un plazo, ¿sabes? Si es de reciente aparición, no estéis con el cronómetro mirando, es que ya llego a los 3 meses, que ya llego a los 3 meses, y si me paso de los 3 meses ya se me queda para siempre, pues estáis generando una tensión que es inútil, ¿vale? No estéis pensando en cuándo se va a ir y cuándo no. Intentar, entre comillas, no estar con el cronómetro ahí, ¿vale? La mayoría se van, unos pocos se quedan, y de los pocos que se quedan, algunos dan la lata, pero no todos. ¿Los acúfenos no tienen cura? Pues no, ya habéis visto. Hay distintas curas, que ahora hablaremos de ellas, y distintos tratamientos. Pero esa frase no existe, ¿vale? No puede ser porque los acúfenos son de 1000 causas y tienen distintos y miles de tratamientos. ¿Y si empeora en el futuro? Dice, no, es que yo vengo aquí porque a mí mi acúfeno no me molesta. Pero ¿y si empeora? ¿Pero por qué tiene que empeorar? O sea, si te duele el hombro, ¿vas al médico por si acaso empeora en el futuro? Haces un diagnóstico, eso sí, pero ¿por qué tiene que empeorar el ruido? ¿Y cuánto va a aumentar? ¿Exponencialmente? O sea, va a llegar un momento que... ¿Por qué? Si ya hemos visto lo que ocurre en nuestro sistema central, en nuestro sistema cognitivo, en nuestro sistema de transmisión del sonido. No hay ningún motivo para que empeore constantemente a lo largo de tu vida. Lo que sí que aumenta a lo largo de tu vida, o puede aumentar, es la molestia que te produce, la percepción del ruido, la importancia que le das. Y eso sí que puede empeorar. Y tú dices, no, 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 te estás equivocando. Yo antes tenía un ruido que era muy bajito y ahora lo tengo más alto. Pues por supuesto puede ocurrir, pero no va a ocurrir exponencialmente el resto de tu vida hasta que pase algo horroroso. Es que no es posible, porque fisiológicamente no existe esa posibilidad. ¿Entendéis? Sí que es verdad que hay gente que tiene muy bajito y al cabo de un tiempo pues, puede empeorar. Os voy a admitir porque es así, pero realmente lo que verdaderamente empeora es la molestia que te va produciendo con el tiempo. ¿Son por las cervicales o por la ATM? Pues ya lo hemos visto. Son algunos, hay una relación clara, pero no son por. ¿Que conviene fisio? A todo el mundo le conviene. ¿Que la solución de todos los acúfenos es la fisio? Pues no. Hay unos casos que son muy evidentes que nos va a dar muy buen resultado y que conviene hacer ese tratamiento y solo ese, y hay otros donde verdaderamente va a ser muy complicado que eso resuelva absolutamente nada. ¿Son hereditarios o genéticos? Pues bueno, se están haciendo estudios y hay algunas posibles, lo que hay realmente son enfermedades del oído que son hereditarias y esas enfermedades llevan asociados a acúfenos. El acúfeno como tal, hereditario no. Es que mi padre tenía acúfenos y mi tío tenía acúfenos. Que tu padre oía mal y tu tío oía mal. Y tenían todos otosclerosis o tenían todos una hipoacusia neurosensorial hereditaria. ¿De acuerdo? Que puede haber un cierto componente genético, pues ya lo veremos en el futuro, pero en principio realmente los acúfenos no se heredan, no porque tu padre tenga acúfenos tú vas a tener acúfenos, ¿vale? Ni es significativo de nada. A todo el mundo le molesta, lógicamente. Tú tienes un ruido ahí en la cabeza y te molesta, pero no a todo el mundo le molesta de la misma manera y a no todo el mundo lo pasa mal con el ruido. Y dices, no es posible. Dice, esto que yo tengo en la cabeza le tiene que molestar a todo el mundo. Pues no todo el mundo está absolutamente fastidiado ni condicionado y hay gente que convive bien con eso y no tiene ningún problema con él. ¿De acuerdo? Así que no penséis que todo el mundo tiene que estar fastidiado. Y como os he dicho, el que estés en un grupo o en otro no depende solo de que exista el ruido. Al principio molesta y a todo el mundo le molesta, pero con el paso del tiempo, si empieza a hacer crónico, casi todo el mundo consigue convivir más o menos. Todo el mundo no. Y de los que estáis aquí delante viéndome, seguramente hay muchos de los que no, porque si no, no estaríais aquí, ¿vale? De hecho, ahora hablaremos un poco de la encuesta que hemos hecho. Vemos que hay pacientes que con acúfenos de muy larga evolución que tienen un nivel de molestia todavía muy elevado. Y eso no debería ser así. El acúfeno me despierta, no te despierta el acúfeno. Tú te despiertas, suele ser pacientes que tienen trastorno del sueño. El peor momento para los acúfenos siempre es la noche. Por la noche ya no estáis trabajando, no estáis con vuestra familia, no estáis viendo la televisión, no estáis jugando, no estáis haciendo nada y solo hay silencio y hay oscuridad. Por tanto,
es cuando peor se pasa y por eso afecta al sueño. Si encima tienes un trastorno del sueño, tenemos un problema importante. Es decir, si no duermes bien o te despiertas mucho durante la noche, ¿qué es lo que vas a tener en la cabeza? Acúfeno. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el acúfeno me despierta, no. No hay ninguna prueba que demuestre que es eso. Lo que sí que es verdad es que despiertas en medio de la noche y lo único que te vas a oír es el acúfeno, ¿vale? ¿Qué ocurre en los pacientes que tienen un acúfeno que solo les molesta por la noche porque tienen un trastorno del sueño? ¿Qué es lo que hay que tratar? El trastorno del sueño. Si durmieras bien, dices, joder, qué listo eres. Eso es como tapar el problema. Le echas a dormir y ya no lo oye. Pues si es que si solo le molesta cuando duerme, pues cuando por la noche tiene un trastorno del sueño, no te empeñes en tratar el acúfeno. Trata el sueño. ¿De acuerdo? Por eso si le damos tanta importancia a todos aquellos factores que modifican, empeoran la percepción del ruido. Y lo último es una frase que habéis oído muchos dichos por los médicos y que es una frase que a mí me revienta. Y es, hay gente que se suicida. Vamos a ver, nadie se suicida por un acúfeno. Un acúfeno puede ser muy molesto, puede ser horroroso, todo lo que vosotros queráis. Pero tiene que haber un montón de condicionamientos más para que un paciente llegue a este punto. Es decir, detrás de alguien que se suicida no hay un acúfeno solo. Hay problemas psicológicos o psiquiátricos mucho más severos. Dice, no, no, pero es que la culpa de mis problemas psicológicos son por el acúfeno. Y podemos discutir todos, todo el tiempo que queráis. No, no, es que yo estoy así de mal porque tengo un acúfeno. Yo te digo, no, no, tú estás así, oyes tanto el acúfeno porque estás con un problema de ansiedad o de depresión. No, 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 doctor, yo estoy así de mal por culpa del ruido. Y yo vuelvo a responderte, no, es que si no estuvieras ansiedad o depresión no oirías tanto el ruido. Queráis o no queréis entenderlo, ese círculo hay que romperlo. Ahora hablamos de eso. Así que olvidaros de todos estos mitos. Dejaros claro que en la mayoría de los casos desaparece. En la mayoría de los casos convivimos y en la mayoría de las cosas, de los casos se puede llevar. Y en pocos casos tenemos un problema importante. Y muchos de vosotros los que estáis aquí ya lo sé que es así. Así que no, ya sé por dónde van a ir las preguntas, que me vais a decir de todo, pero por favor intentar entender lo que os trato de transmitiros, ¿vale? Volvemos a la primera diapositiva. Lluvia, percepción, atención, tolerancia y molestia. Imaginaros que vivís en una ciudad donde está lloviendo constantemente. Constantemente sería vuestro acúfeno, ¿vale? Me da igual que sea viento constante, me da igual que viváis al lado de un aeropuerto donde hay aviones constantemente, que vivís al lado de la estación de tren donde pasan trenes constantemente, que vivís en el centro de una ciudad donde hay un tráfico horroroso, o sea, hay un ruido constante. ¿Eso es igual que un acúfeno? Para vuestro sistema central, para vuestro cerebro, es lo mismo, es un ruido constante. Que sí, que no, ahora hablamos un poquito. Bueno, la lluvia, el viento, todo eso, vosotros lo podéis percibir, ¿no? Lo normal es que si vivís al lado de un aeropuerto o si está todo el día lloviendo, oigáis el ruido. Lo oís y le prestéis atención, o sea, es importante en vuestra vida. ¿Convivís con ese ruido que es constante en vuestra vida? ¿Os molesta el ruido ese que es constante en vuestra vida y que habéis percibido, le habéis prestado atención y habéis no tolerado? Pues, ¿de qué depende? ¿Vosotros de qué creéis que depende? ¿Que podáis convivir o podéis vivir al lado de un aeropuerto o podéis vivir en una ciudad que llueve constantemente? De dos cosas. Por ejemplo, si la lluvia, que tengas una ventana que puedas cerrar la ventana. Tú sabes que cierras la ventana y se reduce mucho el ruido. Incluso puedes llegar, si está bien aislada, a no oírlo. Pero sabes que es así. ¿Qué pasa con el acúfeno? Que no es tan fácil cerrar la ventana. ¿De acuerdo? No tenemos un medicamento o una herramienta mental que diga, pum, voy a cerrar la ventana y voy a dejar de verlo. ¿Vale? ¿Cuál es la otra cosa? Que si tú vives en una ciudad que es donde está lloviendo, te vas de la ciudad y el ruido desaparece, ¿no? Porque ya no estás. ¿Qué pasa con el acúfeno? Que el ruido va detrás tuyo. O sea, no te puedes cambiar de sitio y dejar de tener el problema va contigo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que esencialmente es igual que un montón de ruidos que tenemos a lo largo de nuestra vida y de muchas actividades que tenemos en nuestra vida. La diferencia está en el resto, no está en el hecho de que exista un ruido. Existe en que lo percibamos, en que le prestemos atención, en que convivamos con él. Bueno, yo personalmente vivo cerca del aeropuerto.
Cuando empecé a vivir ahí, oía todos los aviones. Al cabo de unos meses, oía solo los de por la noche. Durante el día ya no los oía. Ahora ya casi no oigo ni los siquiera los de la noche. Y ninguno de ellos me molesta en general. Hay algunos que sí que me molestan. La diferencia no está en que haya aviones, los aviones los sigue habiendo. La diferencia está en mi tolerancia y mi capacidad de que eso me moleste. Hay gente que no puede vivir y se cambia de barrio porque no puede vivir cerca. Pero el problema no son los aviones. El problema es que tú seas capaz de tolerarlo o no. ¿A dónde quiero llegar? Que muchas veces, si no conseguimos mejorar el acúfeno, lo que tenemos que conseguir es que deje de molestarnos, que deje de interferir con nuestra calidad de vida. Y eso se puede conseguir de distintas maneras. Y por eso están lo de las unidades de acúfeno. Las unidades de acúfeno no son sitios, me estoy pasando de tiempo, pero podemos estar más después, estar tranquilos, que no voy a cerrar esto a las 2 horas que está planeado, ¿vale? Me está preguntando. Bueno, las unidades de acúfenos no son centros donde tenemos una marmita o un ordenador donde metemos la acufenometría, la audiometría del paciente, los síntomas, las medicinas que toman, las enfermedades que tienen, las mezclamos, le damos al enter y el ordenador nos dice, vamos a tomar acufenina de 10 miligramos cada 10 horas. Eso no existe, ¿vale? En la unidad de acúfenos lo único que tenemos es más tiempo para dedicaros a buscar todo aquello que interfiere en vuestra calidad de vida respecto al acúfeno. Es decir, hacemos algunas pruebas que ahora hablaremos, algunas pruebas diagnósticas, test de evaluación para saber cuántos afectan vuestra calidad de vida. Típicamente hay uno que se llama THI, que lo habréis hecho muchos de vosotros, que es un montón de preguntas sobre el acúfeno. Se realiza una evaluación multidisciplinar. O sea, como habéis visto que hay muchas causas, no puede ser que el otorrino pueda llegar a diagnosticarlo todo. Tiene que haber un audiólogo, puede haber un psicólogo, puede haber un psiquiatra, puede haber un fisiólogo, puede haber un montón de otros, neurólogo, traumatólogo, ¿de acuerdo? O sea, que dependiendo un poco de cuál es el problema, tenemos que intentar llegar a cuál es la causa que lo está produciendo. Y después de todo eso, de evaluar, o sea, de entretenernos con vosotros durante un tiempo, pues intentamos daros una respuesta, un tratamiento adecuado a vuestro problema. ¿Cuál es el problema de esto? Que los médicos no tenemos tiempo. Que como esto no tiene cura, que lo haga otro, que lo haga otro, que lo haga otro y que se encargue otro. Y al final los que vais detrás sois vosotros, que ni estáis bien aconsejados ni estáis bien tratados, ¿vale? Con lo cual la mayoría de vosotros con el paso del tiempo lo único que hace es empeorar. Entonces, lo único que hace falta realmente en una unidad de acúfenos es gente que tenga la intención de solucionaros la vida un poco, de ayudaros de alguna manera. Y una de las cosas que hay que intentar romper es este círculo que veis. O sea, tenemos un acúfeno que está directamente relacionado con la ansiedad, con el cansancio y con la depresión. Y resulta que de todos estos factores, tal vez el más difícil de tratar es el acúfeno, porque ya hemos visto que menos los que hemos visto que tienen tratamiento, los otros está complicado. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conseguir tratar la ansiedad o el estrés que se desencadena. Esto es un círculo vicioso y es lo que trato de decir. Digo, no, y que yo estoy mal porque tengo el acúfeno. Que no, que no. Que tú eres una persona ya de por sí un poquito ansiosa y toleras muy mal el acúfeno. Que no, doctor, que sí, que sí. Tenéis que tener claro que como el acúfeno a lo mejor no podemos tratarlo, lo que tenemos que tratar es todo lo que lo desencadena. Y si lo queréis entender, lo entenderéis y podremos ayudaros o os podréis dejar ayudar. Si no lo queréis entender, no va a haber solución. Si hay un problema de depresión detrás y eso hace que se perciba y se tolere mucho peor el acúfeno, si no tratáis la depresión, no vamos a tratar el acúfeno, ¿de acuerdo? Y el cansancio y la fatiga, pues 3/4 de lo mismo. Es decir, que muchas veces no tenemos que intentar tratar el ruido, tenemos que intentar tratar todo aquello que afecta o que empeora vuestra percepción, vuestra atención y vuestra tolerancia al ruido. ¿De acuerdo? Esperar al final. Respecto a las pruebas, que todos venís, doctor, es que quiero que me hagáis una acufenometría, es que quiero que me hagáis unos potenciales evocados. Vamos a ver. Ya sabéis de dónde vienen los ruidos. Es decir, no por hacer miles de pruebas vamos a saber mucha más información. Normalmente es obviamente importante saber si el paciente oye o no,
Es importante hacer una acufenometría pues, para saber de qué tipo es, pero normalmente ya lo hemos visto. Dicen, no, tengo un pitido agudo. Pues el pitido agudo, una hipoacusia neurosensorial en tonos agudos, pues será un acúfeno en 8 kHz, más o menos alto, pero ya lo sé. No es un motor grave que fluctúa como el del Menier, pues ya sé que es de las frecuencias graves, que fluctúa y tal. Realmente las pruebas no me cambian demasiado, no por haceros miles de pruebas auditivas cambia esencialmente nada. Que a algunos pacientes vale la pena y mejora mucho la comprensión del sistema auditivo y no se puede dar alguna información, pues sí, pero realmente venís muchos demandando pruebas auditivas que realmente no me van a cambiar nada. Si yo ya sé que oyes regular y yo ya sé dónde está el acúfeno. A mí lo que me importa no es si los potenciales evocados tienen una onda 5, no, lo que me afecta, lo que me preocupa es cuánto os afecta en vuestra calidad de vida y qué podemos hacer para ayudaros. No si hay un producto de distorsión alterado en las autoemisiones acústicas, ¿de acuerdo? O sea, no le deis tantísima importancia a las pruebas. Las pruebas de imagen, pues lo mismo, vienen pacientes que les han hecho miles de pruebas. Pues hombre, descartar una resonancia que haya un problema en el cerebro que lo está ocasionando, pues siempre conviene, sobre todo porque así os quitáis esa idea de encima de la cabeza, porque casi nadie tiene ningún problema en la cabeza, pero es una causa posible, conviene descartarlo. Pero pedir todas esas pruebas, por ejemplo, el ecodoppler del tronco supraórtico, que venís muchos con esa prueba. Eso es importante o puede ser interesante si el ruido es pulsátil. Pero si tienes un pitido desde hace 5 años, ¿para qué? Vamos a hacer un ecodoppler del tronco supraórtico. ¿Qué verdaderamente puede cambiar con eso? Realmente la mayoría de vosotros habéis ido a varios médicos y cada uno lo que ha ido haciendo es pedir una prueba que no ha pedido la anterior, pero no porque tenga una finalidad, sino que yo creo que es un poco de incapacidad, ¿no? Por parte de muchos de nosotros para daros una respuesta y buscando algo que no vais a encontrar, ¿vale? Así que yo a muchos pacientes les digo, ¿qué quieres que te haga tal? Pues yo te lo hago, pero no va a cambiarme nada, ¿vale? En eso dejaros un poco aconsejar por vuestro otorrino porque pedir pruebas inútiles es radiaros en muchos casos, hacer pruebas, perder tiempo de vuestra vida. Las resonancias, por ejemplo, son muy traumáticas y verdaderamente hay algunos pacientes que vienen con varias resonancias pedidas por distintos médicos, que no hay ninguna necesidad, ¿vale? La otra cosa es los test, que yo no lo he puesto aquí porque son cosas muy nuestras que hacemos a los pacientes para saber cuál es el grado de molestia que produce. Y eso sí que nos puede dar mucha información de la tolerancia, no del ruido, ¿vale? Otro decir, porque entonces la acufenometría será importante, ¿no? Si el acúfeno tiene 20 decibelios o tiene 40, es que el acúfeno es muy subjetivo. Tú estás y tranquilo y oírlo en volumen y estar nervioso y alterado y oírlo a otro. Así que la medida del acúfeno realmente no es tan importante, va a depender mucho de otras cosas. La variación en el THI, en el test y en otros test, pues sí que te puede dar una idea de la evolución de los pacientes, pero eso es muy complejo de explicarlo aquí y son cosas un poquitín que usamos nosotros. ¿Vale? Y entonces voy a la diapositiva que todos queréis, que es la de los tratamientos. Entonces, en el mercado vais a ver todo esto que veis aquí. Estaréis todos acostumbrados a una serie de productos que hay, que llevan esencialmente ginkgo biloba, después unos llevan melatonina, que nos ayuda para dormir, antioxidantes, tal. Ahí no voy a decir los nombres comerciales, son 5 o 6, tienen nombres todos muy sonoros, muy auditivos, muy de vía auditiva. ¿Y por qué les llamo como tratamientos orales positivos? Vais a encontrar, si os metierais en publicaciones tanto a favor como en contra. ¿De acuerdo? Esto es realmente lo que mejoran, pues es el funcionamiento neural, cosas relativamente neurales, el riego cerebral. Yo tengo pacientes que han mejorado, tengo otros que no, con ellos. Pueden ser aconsejables, sobre todo en un principio, pues pueden venir bien, ¿vale? O sea, no os voy a decir que no. Vale, tampoco pienso deciros porque muchos de vosotros los habéis tomado y diréis, eso no sirve para nada, eso no sirve para nada. Pues ya lo sé, muchos pacientes de vosotros no respondéis, pero es así. O sea que tal vez como un tratamiento inicial relativamente natural, pues conviene probarlo. Tratamientos de la enfermedad del oído, de la patología. Como hemos dicho, los corticoides orales o corticoides intratimpánicos cuando toca, no en cualquiera. Cuando hay sordera súbita, cuando hay un trauma acústico, en un empeoramiento de una enfermedad de Meniere o de un hidroscoplear,
la betahistina y los diuréticos en el hidroxicoclear y en el Menier, pero no en otras. O sea, y cuando me vienen diciendo, es que llevo 6 años tomando SERC, y digo, ¿por qué lo tomas? ¿Sabes? ¿Ha cambiado algo? No, ¿y por qué lo tomas? Primero, no sé por qué te lo han puesto y no sé por qué lo sigues tomando. ¿De acuerdo? Tratamientos centrales. Pues esto ya tiene su kit. ¿Os acordáis de aquellos neurotransmisores? ¿Vale? O sea, si sabemos que muchos de estos acúfenos se producen por una hiperexcitación neuronal, pues tomemos algún medicamento que disminuya actividad neuronal. O sea, son tratamientos que, como os he dicho, no son específicos para los acúfenos, porque no los hay, pero que disminuyen. ¿Qué familias sin ser médicos se os ocurren? Los anestésicos, por ejemplo. Joder, ¿cómo voy a tomar un anestésico? Obviamente no. O sea, cualquier cosa que disminuya la actividad cerebral. Los tratamientos que se dan para el dolor, o sea, cualquier cosa que sea central que disminuya la recepción de esa información negativa puede afectar al acúfeno, puede afectarle. Cualquier cosa que sea, por ejemplo, la epilepsia, que son descargas neuronales, cualquier tratamiento para la epilepsia puede afectar al acúfeno y mejorarlo, sí. ¿Alguno de estos es específico para los acúfenos? No. No, porque no pueden ser, son para el cerebro, para el sistema neural, no son específicos. El problema de estos medicamentos es que tienen efectos secundarios, que son específicos y responde poca gente. ¿Vale? El último que veis es el último estudio, que también me preguntáis, ¿están haciendo estudios? Claro que se hacen estudios constantemente y se abandonan constantemente. ¿De acuerdo? Por lo que os estoy diciendo, es muy difícil que sea algo específico. Pero a nivel de neurotransmisión, puede ser que en algún momento salga algo para los acúfenos. Sí, pero no específico para los acúfenos, ¿de acuerdo? Sino que será para nuestro sistema nervioso central, será un depresor del sistema nervioso central, así que como efecto secundario puede producir somnolencia, desconcentración, distintas cosas que no os van a gustar y que será poco activo sobre el acúfeno. ¿Que puede ocurrir en el futuro? Puede ocurrir. Creo que tardaremos en tener algo tan específico. Siento chafaros, pero es que es así. Por eso era muy importante para mí que entendierais cómo funciona un acúfeno y cómo funciona el sistema nervioso central. Así que estos son los tratamientos médicos. Y dices, joder, pues no me has dicho nada que no sepa ya. Es que no hay nada en ese sentido que pueda decirte. ¿Por dónde? Si vosotros vais a un congreso de acúfenos, lo primero es que vais a ver muy pocos otorrinos, casi todos son neurocientíficos, neurofisiólogos, audiólogos, ¿vale? Pero muy poquitos otorrinos, muy poquitos médicos generales y tal. El tratamiento normalmente hoy por hoy va en dos vías, que es actuar sobre el sistema nervioso central o sobre la tolerancia al ruido. Así que tratar el estrés, la ansiedad, reducir ese círculo vicioso, fisioterapia en los casos o relajantes musculares en los casos de los mioclonos, de los problemas osteoarticulares, incluso con fármacos o con fisioterapia, pero en los casos que veáis claramente que hay una relación causa-efecto. Habréis oído hablar de la estimulación magnética transcraneal. Yo no tengo experiencia propia. Sé que hay algunos centros que lo hacen. ¿Tiene un fundamento? Tiene un fundamento por aquello de que es central. Bibliografía claramente positiva respecto a esto, pues va a ser muy complicado. Estimulación eléctrica del vago, pues es lo mismo. Estimulas, que habéis visto esa gente que se pone cositas en la lengua, o puede ser que se ponga en distintos sitios para estimular el nervio vago, que es un sistema que interviene en todas esas uniones que habíamos visto al principio, que van al sistema nervioso parasimpático, todo eso. ¿Tiene un fundamento? Tiene un fundamento. ¿Está muy desarrollado? Muy poco desarrollado. ¿Tiene futuro? Pues tiene futuro. Pero es estimulación eléctrica del vago para que actúe sobre el sistema parasimpático y con ello sobre el acúfeno. No es una estimulación de nada del oído. No hay nada del oído que estimular. Lo sabéis, ¿no? Vale, ahora hablamos de eso también. Y solucionar el problema auditivo. ¿Por qué sabemos que hay una clara relación entre mejoría auditiva y mejoría del acúfeno? Pues porque los pacientes, por ejemplo, que se operan por otosclerosis, la autoesclerosis es una enfermedad que fija el estribo y lo que hacemos nosotros es quitar el estribo y poner una prótesis. Eso produce una mejoría auditiva, un hueso que está fijo y lo cambiamos por una prótesis. ¿Pero por qué tiene que mejorar un acúfeno?
Pues la mayoría de los pacientes que se operan de otosclerosis y que tienen acúfenos, mejora el acúfeno, o se percibe menos, o llega incluso a desaparecer. ¿Por qué? Porque mejora la audición, no porque tú con la operación estés haciendo nada del acúfeno. ¿Por qué hay pacientes que oyen mal y mientras llevan los audífonos oyen o disminuye el acúfeno? No todos. ¿Pero por qué? Porque mejora la audición. O sea, cuando tú arreglas el sistema auditivo, mejoras la audición, disminuye la intensidad de esa tasa de disparo neuronal. ¿De acuerdo? Te quitas el audífono y vuelve a empeorar el acúfeno. ¿Por qué un implante coclear mejora un acúfeno? Porque haces oír a un sordo. Y después está también la teoría de la estimulación eléctrica directa sobre el nervio, ¿vale? Pero es estimulación eléctrica sobre el nervio, ni las células ciliadas, ni nada de eso, ¿de acuerdo? Es decir, que cualquier cosa que hagamos para mejorar la audición del paciente, una timpanoplastia, una estapedectomía, un audífono, un implante de cualquier tipo, cualquier cosa que mejore, claramente está relacionado. ¿Todo el mundo? Pues no. Dice, no, y es que me he puesto un audífono y sigo igual. Pues sí, efectivamente, puede ocurrir. Pero en general siempre es recomendable que si hay pérdida de audición, solucionemos el problema auditivo, sea por la causa que sea. Y si no cambia nada, pues bueno, ya buscaremos otras opciones. Pero hay muchas posibilidades de que mejorando la audición, aunque no disminuya el ruido, se perciba menos. Tanto porque disminuya la percepción del ruido, como simplemente porque como mejora tu calidad de vida y oyes mejor, pues le das menos importancia al ruido. Así que siempre está aconsejado. Pero como hemos visto, no siempre está asociado a pérdida de audición. Así que hay pacientes que oyen bien, o sea que ni audífonos ni nada. Vamos acabando, esperad. TRT, que habéis oído. Esto es una terapia que lo que trata es de mejorar la habituación. Normalmente va asociado a audífonos con lo que llamamos terapias sonoras, es decir, con un ruido blanco, pero no consiste en ponerse un audífono con un ruido blanco. Tiene una técnica. El ruido hay que ponerlo a un volumen específico, tiene una serie de pautas, tiene un seguimiento, hay que hacerlo por personal especialmente entrenado en este tipo de terapias, y no lo hacemos en general los otorrinos, algún otorrino sí que lo hacen en centros especializados de audiología. ¿Y a dónde va esto? A que tú enmascaras de alguna manera el ruido y lo persigues. No es posible que yo me ponga otro ruido y mejore mi percepción de mi acúfeno. Pues sí es posible. Y de hecho hay mucha gente que mejora, ¿vale? Y es una opción válida, y si esta sí que tiene demostrados resultados no sobre el acúfeno, sobre la tolerancia y la percepción del ruido, ¿no? Que es lo que se trata, dejar de tener un problema. ¿Qué ocurre con Internet y los tratamientos milagrosos? Pues ahí es donde vosotros tenéis un problema. Por desgracia, todos tiramos de Internet para saber sobre esto. Y por desgracia, para la salud, mira, para comprar un billete de avión o para comprar una nevera, usar Internet lo que queráis. Pero para la salud es muy peligroso porque a ti te duele la rodilla y acabas teniendo cáncer, ¿vale? Y para los acúfenos, peor todavía. Si ya os estoy tratando de explicar desde hace 1 hora y media lo complejo que es hacer un diagnóstico y causas y tratamientos posibles, imaginaros si verdaderamente en Internet vais a encontrar una respuesta a vuestro problema. ¿Qué os hace pensar que algo que le ha ido bien a alguien en un foro os puede ir bien a vosotros? ¿Qué os hace pensar que lo mal que está alguien por culpa de no sé qué es lo mismo que os va a ocurrir a vosotros? No penséis nada, ni nadie tiene vuestro acúfeno, o igual que el vuestro, ni a nadie le afecta de la misma manera que a vosotros, ni nadie tiene la misma causa. Entonces, ¿para qué vais a buscar una solución en Internet de algo que no se corresponde necesariamente con lo que vosotros tenéis? Por desgracia, como esto afecta a un nicho de población relativamente importante, pues salen cantidad de timos, ¿vale? Ya os he dicho lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar de ninguna manera. Por el hueso del oído, la cóclea, que rodea esas células que habéis visto, el aparato de Golgi, las células ciliadas, todas esas cosas, está rodeado del hueso más duro de nuestro organismo. Es un hueso, una piedra. Así que ya le puedes echar todos los láseres que quieras, que no vas a atravesar eso ni vas a generar nada, ¿vale? Ya le puedes poner detrás de la oreja a alguien radiofrecuencia, trans no sé cuántos, que no hay ninguna posibilidad de que eso mejore. Primero, porque no hay nada que mejorar en el oído, si acaso en el Menier. Primero, porque no hay nada que originar el oído, y después porque no hay posibilidad de que eso haga nada. O sea, un láser corta, lo usamos para cortar, para quemar la piel, para reestructurarla, pero porque se quema y se regenera.
pero no atraviesa los tejidos y genera nuevas células al otro lado, que eso no existe. Y la radiofrecuencia lo mismo, la radiofrecuencia se usa para ablaciones, para problemas destructivos y a lo mejor generando destrucción evitas la transmisión de un problema, dolor, o regeneras un nervio, pero no para realmente reestructurar el oído interno, que no. Eso las terapias génicas en el futuro, y hay muchas, que digamos que se están evolucionando, terapias genéticas que pueden regenerar el oído, o las células ciliadas. Estamos muy en pañales, células madre todavía más en pañales todavía, pero por ahí sí, pero no cosas que te pongas, no hay ninguna gota que te pongas en el oído que pueda producir ninguna mejoría de ninguna de las maneras, porque no es posible, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, normalmente los tratamientos a lo largo de todo lo que habéis visto en esta charla los tratamientos son cada uno los que corresponde a cada una de las enfermedades. Después de todo eso está psicoterapia, o sea, normalmente hablan de terapia cognitivo-conductual, pero no solo la terapia cognitivo-conductual, es que un gestalt, cualquier psicólogo un poquitín concienciado con el problema, te tiene que ayudar a quitar la focalización, o sea, tomarlo casi como una fobia. Es decir, realmente la mayoría de los centros serios donde se trata un acúfeno, nadie habla de medicamentos. Todos hablan de tolerancia y convivencia y atención, ¿vale? No de todo lo demás que vosotros queréis, ¿vale? Y en esto es muy importante esto. Lo que más empeora, o sea, muchos de vosotros seguramente estáis peor o han empeorado por culpa de la información que han recibido negativa. Culpa nuestra, médicos, otorrinos, audiólogos, sobre todo por internet, es una causa habitual de empeoramiento del síntoma y después está muy relacionado por el estado psicológico y físico del paciente. Es decir, todo lo que hagamos para mejorar la percepción y la atención puede redundar claramente en la molestia que te produce el ruido. No sigáis dando vueltas de otorrino en otorrino a lo largo de todo el mundo, porque la respuesta es la que hay en esta charla, ¿de acuerdo? No hay mucho más de todo esto, ¿de acuerdo? Así que cada paciente tiene un tratamiento. No se trata igual una sordera súbita, ni un acúfeno súbito, ni un Menier, ni un mioclono, ni un pitido, ni un zumbido, ni una autoesclerosis, ni un neurinoma. Cada uno, no existe un medicamento para todos porque no es posible. No hay un medicamento para el dolor de pierna. Habrá un tratamiento para cada una de las causas de los dolores, ¿vale? No se trata, en muchos casos, el acúfeno. Se trata la enfermedad que lo produce. Y eso sí tiene tratamiento y si el paciente responde. Cuando el acúfeno de base no se tolera bien, perdonar, lo que hay que tratar es lo que lo empeora. Es decir, si tú tienes un acúfeno que esencialmente no es un problema y solo empeora con algo, hay que tratar ese algo, ¿vale? El seguimiento y la evolución tiene que ser realizado por, sobre todo, audiólogos especializados y algún que otro otorrino, ¿vale? Pero no ponerse en manos de gente que no tiene conocimientos porque hace falta una formación y yo diría que incluso una concienciación específica. El paciente crónico, que seráis muchos de todos los que estéis aquí, precisa una dedicación especial, o sea, un tratamiento de tipo multidisciplinar y normalmente va asociado a psicología, a psiquiatría y tratamientos médicos, porque si no se trata los problemas de base psicológicos o psiquiátricos no vais a mejorar, ¿vale? A fisioterapia, a prótesis auditivas, si hay que mejorar la audición, pero tenéis que dejar guiaros en ese sentido. Si alguno de vosotros, es decir, para mí la acúfeno sí tiene tratamiento, no tiene cura, pero si hay tratamientos, lo que no podéis esperar es una cura. Si después de esta charla vosotros consideráis, bueno, no me ha dicho, lo que está tratando de decirme es que esto no tiene tratamiento, es que no habéis entendido nada. Lo que estoy tratando de transmitiros es que cada uno necesita un tratamiento muy específico. Y al final, cuando el tratamiento es crónico y está afectando mucho en tu calidad de vida, no esperéis que nadie os dé una medicina que lo vaya a solucionar todo. Lo que sí que tenéis que dejar es que os den las herramientas y las maneras
de conseguir que ese problema que os está afectando tanto en vuestra calidad de vida deje de serlo. No que desaparezca el ruido, que deje de ser un problema. En este sentido, yo soy otorrino y trabajo con dos colaboradoras. Isabel Dijes, que trabaja en este centro, trabaja directamente conmigo algunos días. Ella tiene está especializada en acuofinos desde hace un montón de años, porque empezó con un colega que falleció, Carlos Herraiz, que fue el iniciador, digamos, de todo esto en España, que tiene una experiencia enorme y que me echa una gran mano porque realmente se ocupa de los pacientes más complejos de los que yo tengo. Y Sonia Bajo de RV Alfa, en los que me apoyo sobre todo para TRT y para hiperacusia. Verdaderamente son personas que no es que tengan solo una formación especial, es que tienen una concienciación específica para esto, que es lo que hace falta para el tratamiento de todos estos vuestros problemas. Así que lo que os recomiendo es que primero que vayáis al otorrino. A ver si encontráis a alguien que esté un poco concienciado y que intente hacer un diagnóstico, que os dé un tratamiento y que nos dé cualquier cosa para ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Y una vez agotadas las opciones médicas, las que podemos dar en otorrino, que os pongáis en manos de alguien especializado que os pueda dar una mano, echar una mano. La mayoría de los pacientes tienen mucha solución y depende de muchas cosas, pero también es verdad que hay pacientes que no, por distintos motivos que no voy a entrar, no vas a conseguir nada porque ya hay un problema detrás que el mismo paciente considera que es insolucionable. Entonces, si tú vas a un médico para intentar solucionar un problema o no, para hablar de un problema que consideras que es insolucionable, va a ser insolucionable. O sea, que lo primero que es intentar cambiar el chip de las opciones. No todo es una medicación y hay distintas maneras de abordarlo. Respecto a lo que me habéis mandado del cuestionario, la verdad es que no os he comentado, pero realmente la población que habéis estado aquí correspondéis a la media. La mayoría tenéis ruidos agudos, que corresponde con hipoacusias neurosensoriales, o sea, chicharras, pitidos, siseos, zumbidos, la gran mayoría. Muy poquitos tenéis ruidos motor, muy poquitos tenéis ruidos pulsátiles, ¿vale? Y en general, cuanto menos tiempo tenéis con el ruido, mayor puntuación le habéis dado, y cuanto más tiempo lleváis con el ruido, menor. Pero hay un grupo muy importante de pacientes, obviamente porque estáis aquí, que a pesar de que ha pasado mucho tiempo, sigue afectando mucho en vuestra calidad de vida, ¿vale? Esos son los que tienen que ser tratados, o los que tenéis que ser tratados de manera un poquitín más particular, ¿vale? El que no haya una medicina o que no haya nunca una medicina no quiere decir que no haya distintas maneras de solucionar o de ayudaros, ¿vale? Lo que pasa es que hay que perder un poquitín de tiempo con vosotros y vosotros os tenéis que dejar asesorar y iniciar o darle tiempo, digamos, a vuestro cerebro a que cambie el chip. Si dais por hecho que eso es imposible, que todo esto que os estoy contando son milongas, no hay nada que hacer. Pero ni con eso, ni con un dolor, ni con una pancreatitis, ni con una migraña, ni con nada. ¿De acuerdo? Así que es muy importante que cambiéis la idea de las posibilidades que tenemos de ayudaros. Mi idea no es captar pacientes con esto, ¿de acuerdo? O sea, todo lo contrario. O sea, yo no quiero que vengáis ahora todos en tropel a mi consulta, ¿vale? Justo lo contrario, lo que trato de deciros es que la mayoría de vosotros, si queréis, podéis salir prácticamente solos de estos, que seguramente en vuestras ciudades o donde estéis podéis contactar con un psicólogo y decir, mira, yo vengo a ir a 7 otorrinos, nadie me da solución, pero yo tengo un problema. Y que el otorrino, digo el otorrino, el psicólogo, por terapia cognitivo-conductual, por el motivo que sea, os quite focalizar la atención, reduzca la intensidad de la molestia que se os produzca. O sea, hay distintas cosas que se puede hacer. Si conseguís un centro audiológico que haga TRT de manera seria y que tenga una formación que os pueda ayudar, ¿vale? Y no solo os venda un aparato y póntelo durante 10 horas, pues no. Y vende aquí dentro de 6 meses, pues no. Buscar gente con conocimientos, ¿no? Y que os puedan ayudar y que lo hagan de manera seria, porque en la mayoría de los casos se puede conseguir un buen resultado. Ya os digo yo que algunos no. Y ahora es cuando me vais a empezar a brear a preguntas. Yo abro ya las preguntas, ahora me voy para allá. Muchas gracias por prestarme atención. Ya sé que me he pasado mucho del tiempo, pero os prometo que voy a estar aquí un rato largo con todos vosotros. ¿Vale? Voy a cerrar la presentación para poder ver vuestras preguntas. Y vamos a ver, voy a ir para arriba y voy a ir bajando, vamos a ver.
Vale. Vale. Posibles tratamientos se contempla el neurofeedback. Opinión. Vamos a empezar a hablar un poco de lógica. ¿Qué os parece de que lo último que está comentando? Me da igual que hagamos neurofeedback, me da igual que hagamos CBT, o sea, terapia cognitivo-conductual. Me da igual el sistema que vuestro psicólogo utilice. Me da igual la estimulación sonora que realicéis. Si lo hacéis, hay posibilidades de mejoría. O sea, yo soy, a diferencia de la mayoría de los otorrinos, bastante abierto a distintas opciones, pero a distintas opciones que parece que pueden ayudar. Las que no pueden ayudar, no pueden ayudar. ¿Vale? Neurofeedback, si tienes un profesional que la hace adecuadamente y cambia todo, bienvenido sea, claro que puede mejorar. De hecho, se está utilizando y lo estamos utilizando con buenos resultados. Pero por ahí van las cosas, ¿eh? No os acordéis de la medicina milagrosa. Si tenemos 3 pitidos de media, es que somos 3 veces más neuróticos y tenemos más glutamato, más posibilidades de estrés oxidativo. No te vuelvas... ¿Qué he hablado de ruidos? No sois más neuróticos por 3 ruidos, ¿vale? Hemos hablado que esto es una alteración del sistema central. No deberíamos tener 27 ruidos, ¿de acuerdo? Otra cosa es que ya estéis tan pendientes que oís todo tipo de ruidos. Hacer un esfuerzo todos, ya sé que parece complicado. Coger ahora y cerrar todos los ojos fuerte, con mucha fuerza. ¿Veis negro todos? ¿Quién ve negro todo? Nadie ve negro todo. O sea, la ausencia de estímulos no existe, ¿vale? Veis luces de colorines, si tenéis alguna bombilla veréis el reflejo de esa bombilla que está cerca y tal, pero el silencio no existe, la oscuridad no existe, ¿vale? No estáis en silencio en ningún sitio y vuestro sistema nervioso central no está en silencio nunca. Así que no es tan importante que tengáis un ruido o 3, lo importante es que tenéis un ruido y que os afecta en vuestra calidad de vida. No le deis tanto importancia al glutamato y al estrés oxidativo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo tengo una mezcla de pitidos que se cambian aleatoriamente, no tengo pérdida auditiva y no tengo bastante localizada en los oídos. ¿Alguna recomendación? ¿Ves? Intentar no focalizar la charla en vuestros casos particulares. Obviamente ya os he dicho que no todo el mundo tiene pérdida auditiva y una mezcla de pitidos que cambian aleatoriamente. Intenta buscar qué desencadena o empeora, qué es lo que hace que lo percibas más o menos, qué es lo que hace que te moleste, ¿vale? E intenta ir a por eso, no intentes tanto ir a por el ruido. Tratamiento de la ansiedad, ¿por qué? Porque ya estás dando me estás contando que sí que te produce ansiedad. Pues por supuesto. ¿Cuánta gente hay que dice, yo es que tengo el ruido que normalmente no me molesta, pero cuando se me dispara me tomo un Lexatin y va fenomenal? El Lexatin no es un tratamiento de los acúfenos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que el paciente disminuye su nivel de excitación neuronal, su ansiedad es un depresor del sistema nervioso central y el ruido disminuye. ¿Disminuye el ruido o disminuye la percepción que tiene del ruido? Me da igual. El paciente está mejor. Por eso muchos pacientes con tratamientos ansiolíticos, además de que son depresores y pueden actuar sobre el ruido, pues mejoran la percepción del ruido. Y por eso no tenéis que estar tan en contra de los tratamientos médicos para todos estos tipos de problemas. Es que hay mucha gente que no se va el ruido, pero mejora la percepción del ruido porque tratan la enfermedad de base que hace que se note y que se perciba peor. ¿De acuerdo? No opino de la electroestimulación coclear. Yo creo que os ha quedado bastante claro, ¿no? No hay nada que podamos hacer para estimular la cóclea que tenga ningún significado. ¿Ok? El TRT funciona si no hay nada de audición en el oído, ahí es una complicación. Obviamente, si eres cofótico y no oyes nada, pues ¿cómo puedes poner un ruido que enmascare? Para eso hay que tener mucha experiencia, utilizar obviamente el otro lado. Bueno, son casos obviamente mucho más complejos, pero lógicamente las terapias sonoras necesitan un oído que oiga algo. El problema también está en que si ya oyes mal, la estimulación sonora tiene que ser muy elevada, con lo que puede ser especialmente molesta. Por eso vuelvo a lo mismo. Cuando queráis hacer TRT, poneros en manos de un especialista que haga TRT.
¿vale? Porque la estimulación, como habéis visto, no necesariamente tiene que ser del mismo oído, del lado ipsilateral, que puede ser del lado contrario, porque ya hemos visto que hay fibras nerviosas que se cruzan en el cerebro y que se estimulan. Igual que puede funcionar la estimulación del vago, como puede funcionar la estimulación magnética transcraneal, de la que yo no os voy a decir resultados porque ni tengo experiencia ni me puedo mojar en eso, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Hay miles de terapias auditivas, todo lo que sea disminuir la atención del acúfeno, hay muchos métodos con muchos nombres propios y ni podemos hacer publicidad a favor ni en contra. Yo creo que cualquier estimulación sonora es bienvenida, siempre que lo haga alguien que tiene experiencia y que sepa, que tenga el método, ¿de acuerdo? Que no se trate de poneros un ruido y ya está. Es muy importante que esa persona haga un seguimiento, que cambies vuestras impresiones, que se vea la evolución y que vea la mejoría, ¿de acuerdo? Así que terapia auditiva de tipo tal, método no sé cuántos, yo obviamente no me los conozco todos porque hay montones. Yo los que conozco son los que utilizo con estas colaboradoras, no os puedo hablar de todos, pero si lo tenéis más a mano y creéis que no es un sableo económico y obtenéis un resultado, pues adelante, ¿vale? No, ahí pone, tuve una pérdida de audición a raíz del acúfeno, no, tuviste un acúfeno a partir de la pérdida de audición, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿El uso del teléfono móvil puede afectar? En principio no. Todos los teléfonos móviles actuales, ¿os acordáis de los antiguos que tenían una antenita que salía y algunos tenían una antenita pequeñita? Todos esos se metían una energía electromagnética excesivamente elevada. Por eso ahora las antenas están dentro de los teléfonos. Yo recuerdo que había un modelo, no voy a decir cuál específicamente, pero había un modelo específico que algunos pacientes, un modelo y de una marca, que algunos pacientes me decían que cuando lo usaban percibían más un acúfeno. Eso nos habla de energía electromagnética y de percepción. Hay gente que es mucho más sensible a este tipo de cosas, pero en principio un teléfono móvil, lógicamente, no ni genera, ni empeora, ni es la causa de un acúfeno. ¿De acuerdo? Excelente, muchas gracias, os agradezco las palabras. Yo tengo un ruido grave, motor, y tengo sordera súbita del oído izquierdo. En la resonancia salió bucles de las arterias. Esto también es una cosa relativamente frecuente. Lo de las arterias de la AICA. La AICA es la arteria cerebelosa anteroinferior que está ahí en el ángulo pontocerebeloso y que pasa, o sea, están el nervio coclear y el vestibular y la arteria pues pasa cerca. Y en algunas personas forma lo que llamamos un loop o un bucle. Eso vamos a ver, volvemos a la lógica. Si tuviéramos un ruido producido por una arteria en el nervio, ¿cómo sería el ruido? ¿No? Así que si tú tienes un pitido continuo, no le podemos echar la culpa al bucle. Vamos a ponernos que es un ruido pulsátil y encima tienes un bucle en la resonancia. ¿Puede ser esta impronta la causa de la pérdida de audición? De la pérdida de audición tendría que haber una compresión tal de la arteria que evitara la circulación de la sangre dentro del nervio para que produjera pérdida de audición. Así que en principio no. La otra cosa es que lo desplazara. Y si os fijáis en la resonancia, los nervios estarán rectos y no estarán desplazados por la arteria. Así que tampoco. Y después, ¿por qué sabemos que es una causa poco fiable de que sea la causa incluso de una acúfeno pulsátil? Porque el bucle de Laika, el loop de Laika, aparece en muchísimos pacientes. O sea, yo pido resonancias por miles de motivos, incluidos por acúfenos, y sale el bucle de Laika. Y puede salir un bucle de Laika en el oído que no tiene acúfenos, en el que tiene acúfenos, en pacientes que no tienen acúfenos. Es decir, por mucho que tú quieras, no le puedes echar la culpa al bucle de Laika de la existencia del acúfeno, porque hay muchos pacientes que tienen bucles de Laika y no tienen ruido. ¿Cuál sería la única manera de saber si el bucle de Laika es la causa de tu problema? Meterse en el cerebro, separar la arteria del nervio, colocar una banda de teflón entre medias y si desaparece el acúfeno, esa era la causa. Y si no desaparece, era la causa. Si tú te quieres meter en quirófano, que hagamos eso, lo hacemos. Pero como las posibilidades de que eso ocurra son nulas, yo no lo haría. ¿De acuerdo?
¿Por qué un ruido muy fuerte en el oído en el que tengo el acúfeno me provoca náuseas y vértigos? Y no soporto el ruido cubierto como plato. ¿Ves? Aquí ya estás metiéndome hiperacusia, ¿vale? En el principio, tú sí que precisas una exploración, porque me estás hablando de acúfeno, de mareos, de distorsión sonora y por eso te pueden molestar los ruidos. No te voy a decir que tengas un Menier o un hidroscoclear, pero podría ser, ¿vale? Entonces, lo primero es que te vea un otorrino y que descarte esta posibilidad, incluso aunque ni las pruebas auditivas ni ninguna de estas cosas sea típica de un hidroscoclear o un Menier, a lo mejor con un tratamiento de ese tipo sí que podrías obtener beneficio. De acuerdo, eso vete a un otorrino y yo creo que en cuanto empieces a hablar de vértigos, náuseas, hipoacusia, molestia con los ruidos, se te puede hacer un diagnóstico correcto, ¿de acuerdo? Pero obviamente eso sí que es de otorrino, ¿vale? ¿Cree que ha habido un aumento de los casos post-confinamiento? Sí, pero no creo que sea, obviamente, un confinamiento no produce acúfenos, ¿no? Lo que ha cambiado, ¿qué ha sido? Que habéis estado teletrabajando, estabais en una oficina, concentrados con un montón de gente, ruido de las impresoras, los ascensores, ocupación, estrés, y de pronto os habéis metido en casa, en silencio, delante del ordenador, os conectáis de vez en cuando para hacer una televideoconferencia con los compañeros o con el jefe y tal, pero estáis en silencio en casa. ¿Qué ocurre? Que el acúfeno ha tenido mucho más relieve de lo que tenía en vuestra vida en general. ¿Ha aumentado? No ha aumentado. No hay posibilidad de que el confinamiento aumente los acúfenos, ¿vale? La situación, además de confinamiento, ha generado estrés. Ha generado estrés en muchísima gente. ¿Eso hace que empeore el acúfeno? Pues claro que empeora la percepción del acúfeno, ¿vale? O sea que no aumenta por el confinamiento, pero sí debido al hecho de todo lo que ha conllevado el acúfeno. Mucho estrés, mucho silencio, mucha soledad, mucho cambio de hábitos de vida, muchos problemas a lo mejor en familia, muchos problemas laborales, pues todo eso claro que conlleva un empeoramiento de la percepción del ruido, ¿vale? Referencia a nivel nacional en el sentido, sí, hay, hay algunos estamentos internacionales que se llama el TRI, y hay algunos estamentos que hacen estudios de población, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que aparte de que se está investigando poco, porque ya veis dónde se puede investigar y dónde no, y dónde podemos llegar y dónde no, el futuro está en el conocimiento, ¿no? En el conocimiento de los ruidos, de a qué va asociado, de qué es lo que le empeora. Entonces, nos da muchísima más información para poderos ayudar a estudiar a la población que tiene acúfenos que desde el punto de vista farmacológico, ¿de acuerdo? O sea, que en ese sentido, pues claro que hay recopilación de datos y hay distintos estamentos internacionales que se están ocupando de eso. La existencia de una depresión podría beneficiar, pues no, la depresión empeora, ¿no? O sea que lo que sí que mejora es el tratamiento de la depresión, previa o durante el tratamiento del TRT. O sea, todo lo que sea mejorar vuestro estado psicológico en un sentido u otro. Por ejemplo, tampoco es necesario ser ansioso o ser depresión. No que penséis que le estoy echando la culpa de toda la ansiedad y a la depresión, que no es así. Hay gente que es relativamente obsesiva por ejemplo, hay gente que dice, yo es que no puedo estar si no estoy en silencio. Y de pronto les aparece una acúfena y ¿cómo lo van a vivir? Lo van a vivir fatal. A otras personas no nos importa tanto que haya ruido alrededor, pero a uno que necesita obligatoriamente y que toda su vida ha sido muy importante para ellos estar en silencio, pues sí, pero es que ese tipo de personas seguramente van a ser igual con otro tipo de cosas. Así que mm, vuelvo a lo mismo, no es tanto la existencia del ruido, es de cómo lo llevas y cómo lo vives y cómo afecta en tu calidad de vida. ¿Vale? A ver, tengo un acúfeno que va a más. Ya os he dicho que, bueno, no tengo muy claro que pueda ir a más constantemente, ¿vale? Sí que puede ser que cada vez te moleste más. Dispongo de un audífono de 3 años que apenas utilizo. Pues si tienes una pérdida de audición y tienes un audífono, ya os he dicho, deberías empezar a usarlo, ¿vale?
¿Solo cuando lo tienes puesto? Pues sí, pero también es verdad que, vamos a ver, si mejora tu calidad de vida porque oyes mejor en general y encima durante todo el tiempo que estás usando el audífono, tu percepción del acúfeno mejora, ¿qué va a ocurrir cuando te lo quites? No te va a molestar de la misma manera que si tienes un ruido intenso siempre. O sea, si tú mejoras tu audición, estás mejor durante el uso del audífono, el acúfeno lo percibes menos, cuando te lo quitarás, pues sí que puede ser que te moleste mucho, pero seguramente has reducido mucho la intensidad de la molestia que te produce, o sea que a lo mejor te molesta menos, así que siempre es recomendable, ¿de acuerdo? Martillo hidráulico, avión, ¿considera una moto puede empeorarlo? Sí, sí. Sí, el ruido, hay motos especialmente molestas, ya ves que algunas personas no tiene por qué ser un ruido traumático, pero sí que hay muchos pacientes que lo dicen. Yo cuando me bajo de la moto, pues el ruido lo tengo regular, tal, ahí ponte unos cascos adecuados y ponte protección. El problema está en que tienes que oír el tráfico, tienes que oír quién te pita alrededor y tal, pero un ruido es que puede ser ruidos que no sean necesariamente tan intensos, pero una moto por supuesto que puede empeorarlo. Que eso no quiere decir que todos los que tengáis acúfenos dejéis de montar en moto, ¿vale? Pero si veis que hay una clara relación, pues protegeros un poco, ¿vale?